Todo comienza con nuestro prota rodeado de un montón de cadáveres. Frente a él, estos dioses. Odín lo llama una criatura graciosa, que se abrió camino hacia el cielo para tirar su vida frente a ellos, los dioses. ¿Realmente cree que tiene una oportunidad? El cabeza de ave dice que realmente tiene un alma determinada, pero su lucha termina aquí. No importa cuánto haya sufrido, nunca va a alcanzar su cometido. El de azul dice que le permitieron dividir el cielo y la tierra mortal para su propio beneficio, y todo eso lo permitió porque realmente se preocupa por la humanidad, diciendo que de otra manera no habría permitido que todo ese alboroto continuara. Hideoki dice que sus palabras son como poesía ociosa de aquellos demasiado ciegos como para ver sus límites, pero no es como que le importe, ya que el final de su historia es el inicio de la de él renaciendo como Dios, y es por eso que tienen que enfrentar la ira de una mera criatura, lanzándose hacia ellos. Rápido, carga un ataque y se lo lanza a Odín. Sin embargo, algo acaba de detener su ataque. Hideoki se pregunta si ha sido una barrera, pero no, y tampoco es un campo de fuerza. Esa cosa acaba de absorber su ataque y lo está repeliendo. Y para empeorar la situación, justo detrás de él el azul lo acaba de atacar. Hideoki, viendo la situación, dice que no puede detener su cuerpo y tampoco puede controlar el movimiento. No tiene opción, necesita destrozar el ataque para así matar el movimiento, y aunque lo logra hacer, cae directamente hacia el suelo. Odín, mirándolo desde arriba, le pregunta si ahora comienza a entender la diferencia entre ellos los dioses y una simple criatura como él. Y Hideoki dice que sí, está comenzando a entender, y mientras se ríe como un maniático, comienza a calentar sus cadenas, y en un instante logra rodear a Odín con ellas, y sin que se dé cuenta, logra sacarle sangre. Odín queda impactado porque realmente está sangrando. Lleno de ira, le pregunta cómo una mera criatura se atreve a hacerlo sangrar, y Hideoki dice que ahora no entiende. Si él puede hacerlo sangrar, entonces es un dios que está destinado a ser muerto por su mano. Pero antes de que siquiera termine la palabra, una lanza se ha materializado frente a él, y es que Odín lo acaba de clavar, y después de haberlo clavado, le pregunta cómo se atreve a hacer semejante acto de blasfemia contra ellos, los dioses, los mismos que le permitieron tener los secretos de los cielos. Quiere ver si puede seguir actuando así de duro, y el cabeza de pájaro dice que realmente es duro. Odín, enojado, le pregunta qué acaba de decir, y el cabeza de pájaro le pide que mire más detenidamente, y es que nuestro prota ha logrado detener el ataque, ya que ese ha sido un buen intento. Odín se da cuenta que sigue con vida, así que es tan duro como dice, pero ¿qué va a hacer con eso? En lugar de pensar en una frase tan dura como esa, debería estar ahorrando fuerzas para mantener esa lanza allá abajo toda su vida. Le pregunta si debería traerle una hamburguesa y un poco de refresco para mantener su estamina, y así pueda continuar con su patética vida de mortal. Y Hideoki dice que de verdad le gusta sacarle partido a esa gran bocota que tiene, cosa que toca un nervio sensible en Odín, que le pide a Ra que sea azul, y a Chiba, que es el pájaro, que acaben con él. Ra le pregunta si está admitiendo su incapacidad para derrotar a su mano tras pedirle ayuda a ellos. Ciertamente es un desvergonzado al poner en manifiesto su merecimiento como Dios, y Shiva dice que de hecho podría borrar fácilmente la existencia de esa criatura. Sin embargo, los esfuerzos contra él, Odín, lo han hecho apreciar el tiempo que ha esperado verlo enfrentarse a él, un humano que ha logrado resistir. Y Odín, enojado, le pregunta de qué están parloteando, poniéndose los tres a discutir, y Hideoki dice que esa es su oportunidad, y lanzándose a él dice que lo tiene, esos tricitos de oros con su barba. Sin embargo, Odín no lo había perdido de vista, y clavándole el ojo, lo encierra en una especie de campo de fuerza, y como si de un mosquito se tratara, lo aplasta hasta sacarle la sangre. Y después de eso, cae hacia el cielo a gran velocidad. En el estado que se encuentra, se pregunta si de verdad morirá en ese lugar, si en serio va a morir de esa manera. Al final, es la misma sensación que siempre ha estado con él desde aquellos tiempos, la sensación oscura de ese vacío, la sensación de ser incapaz de controlarse a sí mismo, la única cosa que se hizo amigo de él, patético, inútil, indefenso, alguien sin sentido, a quien nadie en el mundo ha conocido jamás. Y es en ese momento cuando una versión de él le pide que muera entonces, con que ni siquiera merece estar vivo. ¿Qué pasaría si dejara de respirar? ¿Qué pasaría si su corazón dejara de bombear? Si sus pies se quedaran flácidos y su conciencia se desvaneciera más y más. La respuesta es que a nadie le importa. El mundo seguiría girando como siempre lo ha hecho. Nadie va a llorar su pérdida, solo él. Nuestro muchacho le pregunta qué pasaría si muere ahora mismo. Nada importante pasaría, a nadie le importaría. Y el de negro le dice que no se trate de matarlo, se trata de hacerlo sentir culpable. Y nuestro muchacho le dice que eso es correcto, él está en lo correcto. Está casi de acuerdo con él, pero él se ha enfrentado al abismo antes y no pudo llevárselo. Si eso es todo lo que tiene, entonces el débil aquí es él. Aunque su cuerpo se desintegre, aunque su mente se haga piezas, mientras siga respirando seguirá aquí. Y solo con eso ya es suficiente para arruinarlo, sacando de su cabeza una espada. Odín lo ve y le pregunta si entonces así es como termina. Se alejó para no volver a sentir ese sufrimiento, y antes de que siga hablando, Hideoki le aparece justo al frente de la cara, y sin darle tiempo a completar la palabra, fue partido en dos.
Shiba queda sorprendido con lo que acaba de pasar y se da cuenta que van directo hacia él y activando algo maldice al mortal y le pregunta si cree que se saldrá con la suya. Él va a morir aquí. Mientras tanto, Hideoki, esquivando los ataques, comienza a decir que él es débil. La debilidad ha sido su sombra, siguiéndolo desde el momento que se puso en pie por primera vez. Pero son los débiles los que aprenden a luchar, porque rendirse nunca fue una opción. Su objetivo nunca fue conquistar ni triunfar, sino simplemente sobrevivir. La vida no es una marcha triunfal, ni una melodía alegre sin fin. La vida es una roca pesada e implacable que empujamos hacia arriba sabiendo que va a caer, siendo atravesado por una de las espadas. Hideoki le pide a los dioses que se rindan, no van a poder acabar con él. Nadie va a poder, ni siquiera él mismo puede. Y es cuando estos dos comienzan a entrar en pánico, ya que nuevamente se está comenzando a transformar. Y rápido lo atacan con todo lo que tienen. Pero ya es demasiado tarde. Y Hideoki dice para sí que cuando se derrumba, no nos quejamos ni desesperamos. Volvemos a cargar con ello avanzando paso a paso. Así que pueden golpearlo con todo lo que tienen, destruir su cuerpo y reducir su alma a ceniza. Y aún así volverá a levantarse una y otra vez. El azul le pregunta si se lanza a su propia tumba. ¿Qué cree que puede hacerle esa pequeña varita? Y rápido lo intenta aplastar con su puño. Sin embargo, Hideoki ya no se encuentra ahí. Y cargar una especie de alpón dice que bueno, ya tiene lo de él. Y ahí le va lo suyo, espera que lo agarre mientras aún está caliente, atravesándole el cráneo de lado a lado. Shiba no puede creer lo que ve, sus dos hermanos han caído por un mortal. Y ahora ha comenzado a temblar. Y nuestro muchacho dice que él es Hideoki Takakura, hasta que sus manos se cansen, hasta que su determinación se desmorone, hasta que los propios se los olviden su nombre. Él se va a levantar, él va a perdurar, y se lo va a recordar mientras permanezca. Y le pregunta si su nombre es Ra, pero no, Odin lo ha llamado por otro nombre, y es hora de que el cabeza de pájaro muera. Pero antes de continuar, les aviso que esta es una colaboración con Nengyum. Es el canal de un amigo relativamente nuevo. Les invito a que pasen por allá a ver si les gusta el contenido. Y si es así, que se suscriban. Y como toda buena historia, empecemos desde el inicio. Ya luego, vemos a nuestro prota en un lugar, donde alguien dice que quiere dejar algo en claro. Él se presenta a su casa en medio de la noche completamente desnudo. Y todo eso porque acaba de quedar con una mujer y no se acuerda de nada de lo que hizo. Esa es una manera bastante rara de jactarse, pero bueno, lo dejará pasar. Y Hideoki le dice que no es solamente eso. Como ya le había dicho, está teniendo extraños sucesos, donde repentinamente tiene saltos temporales. Y su amigo le dice que no lo sabe. Tal vez, esa es solamente su decisión de estilo de vida. Y Hideoki le pide que pare con eso, ya que él no hace ese tipo de barbaridades. Lo único que necesita es que lo ayude a saber qué causa esa cosa. Y su amigo el psicólogo le dice que está bien, que tal si comienzan desde el principio. Quizás puedan encontrar algo si lo rastrean desde el principio. La primera vez que sucedió este salto, ¿qué fue lo que sintió? O incluso los recuerdos más pequeños que pueda recordar de ese momento. Y Hideoki, entrándose en su mente, dice que todo empezó unos cuantos días antes. Ese día tuvo un sueño muy extraño. En dicho sueño estaba aterrado, ya que una versión superior de él le arrancaba el corazón con una mano. Y después de eso, lo torturaba hasta la muerte, haciéndolo sufrir una agonía interminable, despertando con la alarma. Todavía espantado, mira el reloj bastante sudado, y parándose de la cama, dice que jura por Dios que esa alarma lo matará algún día. Pero bueno, al menos no tendría que pensar en levantarse por la mañana. En el baño, se comienza a quejar de su cuerpo, se pregunta por qué se siente tan raro esta mañana. Es como si hubiera peleado y luego lo hubieran torturado durante semanas. Se pregunta si podría ser por ese sueño. Pero no, eso es demasiado ridículo. Un sueño no puede dejarlo tan agotado, ¿verdad? Quizás todo ese cansancio se debe a lo que hizo el día anterior. Se pregunta si se exigió demasiado en el gimnasio. Pero claro, la última vez que fue al gimnasio hace más de un mes. Realmente no hace ejercicio, así que no puede ser eso. Entonces, ¿por qué siente como si un camión lo hubiera atropellado? Y se pregunta qué rayos le pasa. Todavía puede sentirlo, especialmente esa parte de la visión donde alguien le arrancó el corazón. Ese tipo se parecía a él. Incluso podría decir que ese tipo era él. Y se sintió como si se estuviera eliminando a sí mismo. Se pregunta si es solo un sueño o una visión de algo. ¿Debería preocuparse? ¿Es acaso una señal de que algo grande se acerca? Y cerrando los ojos dice que no, porque debería preocuparse por un sueño. Tienes cosas más importantes de las cuales preocuparse. Y tras abrir los ojos, frente a él, una doñita le dice que son 15 yuanes. Es muy raro que alguien tan joven como él compre golosinas ahí. Usualmente, solo las personas de su edad compran esos tipos de bocadillos. Y Hideoki tiene esta cara. Asustado, se pregunta dónde rayos está. Siquiera trae consigo su ropa puesta. Y tras mirarse, se da cuenta que sí, lleva su ropa de diario. ¿Cómo? ¿Cuándo y por qué llegó ahí? Comenzando a temblar como loco.
loco. La doñita le pregunta si está bien, ya que lleva un rato parado ahí mirando hacia el vacío, además de que está un poco pálido. Hideoki se disculpa y le pregunta cuánto era nuevamente, y la señorita le dice que 15 yuanes. Mientras se marcha por los callejones dice que eso es genial, ni siquiera sabe cómo llegó ahí, y ahora está atrapado comprando eso que ni siquiera sabe lo que es. 15 yuanes por un bocadillo que no quería y no necesitaba. Y mientras va concentrado en lo suyo, justo detrás de él, vemos una sombra que por su constitución se parece bastante a él, y que lo mira con una expresión bastante relajada. Hideoki decide probar los bocadillos, ya que como quiera lo ha comprado, y tras darle una mordida, dice que realmente son buenos. Supone que no está completamente en desacuerdo de haber comprado eso, y mientras va concentrado, algo se le va acercando rápidamente por la espalda, pero tras darse la vuelta, solamente ve un humo que sale. Por andar de distraído, no logra ver una persona que tiene al frente y choca contra ella, cayendo ambos al suelo. Hideoki le pide que se fíe por donde va y que no ande saltando al frente de la nada, y el rubio le pregunta que cómo que saltar de la nada. Él es el que va saliendo del callejón sin mirar por dónde va, y Hideoki le pregunta por qué está parado en medio del callejón de esa manera. Por si no lo sabe, estaba bloqueando el paso, y el rubio le pregunta si de verdad estaba bloqueando el paso, y desplazando su abrigo saca un revólver. Hideoki, viendo, le dice que de ninguna manera, esa que tiene es su arma. Pero ¿cómo? Ni siquiera recuerda haberla traído con él. Se pregunta si la tenía encima. Pero no, eso no puede ser. ¿Cómo rayos ese tipo consiguió su arma? ¿Se la quitó durante el choque? O más importante, ¿la tenía encima y no se dio cuenta? O peor aún, ¿qué tal si él mismo se la ha dado? Pero no, eso debe ser imposible, ya que no hay forma de que entregue su arma a otra persona. El problema es que no recuerda nada. ¿Qué pasa si algo sucedió y simplemente no lo sabe? Eso simplemente no tiene sentido. Se estaba lavando los dientes y ahora simplemente está ahí y ese tipo tiene su arma. La verdad es que no sabe cómo eso puede ser posible. Pero apretando los dientes, dice que pensar en eso no va a resolver nada. Y saltándose al tipo, dice que tiene que detenerlo. Rápido, lo toma por la cara y estampándole al suelo, dice que es Hideoki Takakura, policía del sector 3. Por cargos de agresión, amenaza y posesión de un arma ilegal de fuego, queda bajo arresto. Y su otro yo desde atrás, dice que Hideoki Takakura, ese es un hombre que conoce bastante bien. Mientras tanto, ya en el suelo, el rubio lo llama por su nombre y le pregunta qué rayos está haciendo. Debe mirar bien, es él, Abraham, su compañero de mayor grado. Y ahora sí, prestando atención a la voz, dice que sí se parece, y se da cuenta que está jodido. Ya luego, vemos que Hideoki está bastante nervioso, y es que le están dando su tremendo sermón. Abraham dice que es nuevo para él, que un subordinado lo ataque desde que lo vea, pero bueno, le dará el beneficio de la duda. Quizás hay una razón fascinante por la que le haya confundido con un fugitivo, o tal vez tiene un talento secreto para perfilar a personas inocentes. Tiene excelente habilidad, y se muere por escuchar la brillante lógica detrás de sus acciones. Y cuando nuestro muchacho va a responder, lo dejan calvo de una trompada, y dándose la vuelta a Abraham le dice que no lo intente. Seguro que cualquier excusa que ponga es una obra de arte. Debe dejarlo adivinar, esta vez son extraterrestres, o simplemente la amnesia clásica. Hay además, dejar su arma en la puerta de su casa. Es una jugada brillante, realmente grita modelo de oficial. Y Hideoki con su tremendo chichón dice que pudo ser peor. Ya luego, en la estación de policía, Hideoki anda aburrido. Y es que cuando se apuntó a eso, pensó que ser policía significaba acción, justicia y cosas de héroes, atrapando a los malos y salvando el día, como todas esas cosas geniales que se ven en las películas. Pero no, 3 años después, y la única persecución que ha tenido fue detrás de ese niño que le robó galletas a otro niño. Y a ese paso se jubilará con una medalla de más papeleo archivado y mejor mecanógrafo del sector 3. Verdaderamente inspirador. Tal vez debió haber sido bibliotecario, y es en eso cuando le caen más papeles. Y quien los ha puesto es Abraham, que dice que no hay nada como la satisfacción de un buen trabajo hecho. Terminar con los pendientes, atar cabos sueltos. Sinceramente se siente casi terapéutico. Y con todo eso fuera de sus manos, finalmente puede respirar tranquilo. Y ahora, gracias a él, su carga de trabajo ha desaparecido. Y lo más raro es que fue como por arte de magia. Casi que se siente un hombre nuevo. Confía en que lo hará bastante bien. Quiere decir, es la estrella de la mecanografía del sector 3, ¿verdad? Debe seguir así, ya que es de gran inspiración para todos. Y Hideoki dice que las cosas están empeorando. Pero bueno, esa es la glamurosa vida del policía. Además, si no lo hace él, ¿quién lo va a hacer? Sinceramente no lo va a hacer nadie. Y mientras está hablando, su mente se comienza a nublar. Y de repente, aparece en medio de la nada. Y mientras aún no sabe qué pasa, un puñetazo va directo a su rostro, cayendo directamente hacia el suelo. Con la vista aún nublada, ve que su oponente se acerca hacia él. Así que rápidamente lo bloquea y se reposiciona. Pegado contra la pared, se pregunta qué ha sido en esta ocasión. Y cuando mira a su oponente a la cara, se pregunta qué rayos está pasando. ¿Qué es lo que está mal? ¿Por qué su cuerpo le está gritando que corra? Hideoki se pregunta si eso es miedo, y si acaso piensa que es suficiente para hacerlo caer. Y preparando su puño dice que no tiene opción. Si eso es todo lo que tiene, entonces tendrá una dura noche. Lo que sea que esté mal con él, le dará fin ahora mismo, comenzando a molerlo a golpes.
Sin embargo, cuando Hideoki mira hacia arriba, nota que el tipo está sonriendo. Mientras el tipo cae al suelo, Hideoki se pregunta si él acaba de sonreír, aunque viendo que el tipo aún se mueve, dice que eso debería ser imposible. Ese golpe debió haberlo desmayado, debería estar frío como un hielo, pero ese tipo se está poniendo de pies de vuelta, y lo hace de una manera bastante extraña. Hideoki, ahora sí asustado, dice que eso no es normal. Ninguna persona normal debería ser capaz de moverse después de ese golpe, pero ese tipo se sigue parando como si nada hubiera pasado. No debería ser posible. Lo golpeó lo más fuerte que pudo en la barbilla. Sintió sus huesos quebrarse debajo de sus nudillos, y aún así, ese tipo está ahí, parado frente a él como sin nada. Viéndolo, dice que no puede correr, pero tampoco es como que pueda seguir peleando. Se pregunta qué rayos debería hacer, pero sin darle tiempo a pensar, el tipo lo ha agarrado por el cuello. Hideoki comienza a forzar con él, dice que no puede romper su agarre, y sus dedos están comenzando a perder fuerza, y por más que lo intenta no puede respirar. Si continúa de esa manera, terminará muriendo, y él no quiere ni puede morir así. Y es entonces cuando una voz le pregunta si así de débil es. No debe preocuparse, puede esconderse si quiere. Si quiere puede irse a dormir. Él se encargará del resto a partir de ahí. Y debe creerle cuando le dice que le dará un mejor uso a ese cuerpo. Y de repente, la personalidad de Hideoki cambia. Y le pregunta a su otro yo si de verdad eso era lo que lo tenía temblando. Esa era su patética excusa para el dolor. Y dirigiéndose a su atacante, le pregunta si creyó que eso sería suficiente para matarlo. Él ha sentido peores dolores. Y ahora le mostrará lo que es el verdadero dolor. Mientras lo muele a golpe, ve que el otro comienza a reaccionar, y la otra personalidad de Hideoki le pide que no le diga. ¿Eso realmente duele? Vamos, debes seguir peleando, ya que él está peleando como si fuera una niña. El de antes intenta nuevamente agarrarlo por el cuello, sin embargo, Hideoki dice que ya ha visto suficiente, y agarrándolo por la camisa, lo manda directo al suelo. Y cuando todo se calma, dice que ahí es donde va. Y dirigiéndose a Hideoki le dice que dé el trabajo por terminado, diciéndole adiós a su compañero. Y es entonces cuando Hideoki vuelve a la realidad, y viendo el cadáver, se pregunta qué rayos está pasando. Hideoki se pregunta qué acaba de hacer, pero no, él realmente no recuerda. ¿Él realmente hizo eso? Trata una y otra vez de convencerse de que él no fue, y en medio de esa neblina de pensamientos, comienza a obligarse a pensar qué es lo último que recuerda. Estaba peleando contra ese tipo y estaba lloviendo. Sin embargo, luego sus manos estaban en su cuello, y no pudo zafarse el agarre. Intentó pelear lo más que pudo, pero no podía quitárselo de encima, ya que ese tipo era demasiado fuerte. Y luego de eso, solamente nada. No recuerda absolutamente nada, no dolor, no sonido, no luz, solo la pura ausencia de recuerdos desde ahí. ¿Por qué no puede recordar nada después de eso? ¿Qué pasó después de eso? Y entonces el tipo en el suelo comienza a hacer sonidos raros. Hideoki dice que él todavía sigue con vida y le pregunta si puede oírlo. Le pide que no se mueva ya que está en un mal estado, pero el tipo sigue intentando hablar. Hideoki le pide por favor que no intente hablar y le dice que su deseo ha sido otorgado y el tiempo ha llegado. Ya luego vemos una patrulla de policía y uno de sus compañeros dice que no quiere saber qué rayos pasó aquí. Le pregunta a Hideoki si está bien, ya que parece que cayó en el mismo infierno. Le pregunta si necesita que lo lleven, ya que puede dejarlo en su casa. Pero viendo que no le responde, le pregunta si acaso lo escucha. Y este de inmediato cambia su cara y le dice que está bien. El poli le pregunta si en serio, y Hideoki le dice que no tiene que preocuparse por eso. Él caminará hacia su casa, ya que la lluvia se siente bastante bien. Y el poli, antes de irse, le pide que no se vaya a meter en problemas. Y Hideoki le dice que no piensa hacerlo, aunque luego de que su compañero se va, su rostro nuevamente vuelve a decaer, y viendo el cigarrillo, comienza a apagarlo con su mano. Dice que su cuerpo se siente extraño, no se siente como si fuera del mismo. Su propio cuerpo se siente bastante extraño. De repente, siente que lleva algo que no es de él, pero no puede quitárselo. Todos esos años ha vivido siendo el mismo, luego un salto temporal, y ahora eso. Casi mata a alguien y ni siquiera es porque pelearon. Mientras tanto, en el coche los policías dicen que no se calla. Además, ¿cómo es que sigue hablando con la mandíbula destrozada de esa manera? Y el rubio dice que no lo sabe, pero es como escuchar un disco rayado. El moreno pregunta si en serio ese tipo no se le acaba el aliento. Apenas su cara se mantiene pegada a su cara, y aún así sigue cotorreando. Sigue diciendo una y otra vez que su deseo ha sido concedido, y el policía le dice que su deseo es que se calle la boca. Y este, gritando a todo pulmón, dice que su deseo ha sido concedido, y retorciéndose, dice que su hora ha llegado.
Ya luego, en la estación de policía, Hideoki tiene esta cara. Y es que mirando la pila de papeles, dice que eso es una locura. ¿Cómo se supone que termine con esa montaña de papeles? Pero bueno, por lo menos está en el último, así no le van a recortar el salario otra vez. Jure que si no termina hoy, ¿quién podría comenzar a vivir de fideos instantáneos? La cabeza le da vuelta, dice que necesita algo refrescante, algo que lo mantenga activo. Y es cuando una linda señorita se le pone al frente, cosa que lo pone activo instantáneamente, que dice que sí, un par de melones serían útiles ahora mismo. Hasta que se da cuenta de lo que dijo y rápido vuelve en sí. La chica comienza a reírse y dice que por Dios, tiene que ver su cara. Parece que ha visto un fantasma, de verdad lo ha sorprendido tanto. Solo tiene que mirarse, parece que le ha comido la lengua el gato. Y nuestro querido amigo, intentando mantener tranquilo al titán, le pregunta si Osara. Y este dice que ha dado en el clavo, tenían bastante tiempo sin verse, llamándole idiota. Dice que de verdad ha pasado tiempo, y está segura de que no esperaba verla ahí. Le dice a Hideoki que la han transferido a ese lugar, cosa que sorprende al mismo, y esta dice que sí. Algo sobre necesitar manos extras, aunque debe admitir que ella también lo pedía un poco. Y cuando se dispone a interrogarlo, llega Bran diciéndole que ella va con él. Sara se sorprende y pregunta si ya que ella acaba de llegar. Y vean la cara de nuestro muchacho. Abraham lo nota y pregunta qué rayos le pasa, parece que lo acaba de atropellar un camión. Pero de todos modos, ¿recuerda el tipo con el que se peleó el día anterior? Resulta que es un fantasma. Hideoki pregunta a qué se refiere, y Abraham le dice que es como lo escucha, no tiene ID, no tiene récords, no tiene huellas dactilares, nada que se relacione con él. Es como si nunca hubiera existido, es como si no existiera. No aparece en ningún documento, ni siquiera en la base de datos del gobierno, ni una sola pista, es como si alguien lo hubiera borrado de la faz de la tierra. Pero fantasma o no, aún sigue encerrado en la celda. Su identidad puede que no exista, pero su cuerpo sí. Y si él quiere ver cómo está, pues adelante, a ver si le puede sacar algo. Aunque no se le olvida que la fecha límite de su trabajo es para hoy. Si no termina para esa noche, su pago o se retrasa o será cortado. Hideoki dice que pensó que la fecha límite era para 3 días. Y Abraham le pregunta de qué habla, le dio esa pila de papeles hace 3 días. Hoy es la fecha límite. Sara se despide y le pide no freír demasiado su cerebro. Y Abraham dice que supone que sufrió un golpe bastante fuerte ayer. Sara pregunta si nuestro muchacho peleó ayer. Y Abraham dice que más bien fue un intento de asesinato. Ese tipo parecía acabado cuando lo trajeron. En plan, realmente acabado. Mientras tanto, Hideoki dice que solo ha pasado un día, ¿verdad? O solamente han pasado unas horas. No puede ser que 2 días desaparezcan así sin más. Se pregunta qué rayos está pasando. Ya luego, Hideoki se pregunta por qué se siente como si fuera ayer. Se pone a pensar y a recapitular todo desde ese día. Abraham vino y le dejó toda esa pila de papeles en su escritorio. Recuerda haberse sentado muy molesto, pensando que se estaba burlando de él. Puso sus dedos en el teclado y entonces todo se puso negro. No recuerda nada, simplemente oscuridad. Dice que de ninguna manera. Entonces, ¿qué pasó mientras estaba en ese estado? Esa pelea, ese tipo, ¿quién rayos era en realidad? Sin identificación, sin registro, nada, como si hubiera aparecido de la nada. Pero, ¿cómo rayos lo conoció siquiera? ¿Acaso fue una simple casualidad? ¿O hizo algo mal mientras estaba en ese trance? Pero, si actuó raro mientras estaba inconsciente, nadie dijo una sola palabra al respecto. Ninguna mirada de asombro, ninguna pregunta, nada, como si todo estuviera normal. Ni siquiera Abraham dijo algo cuando le dijo la fecha límite de hoy. Si algo hubiera andado mal con él, al menos hubiera hecho una broma al respecto. Lagunas mentales, saltos en el tiempo, trastorno disociativo, nada de eso tiene sentido para él. Cree que si se queda en un lugar como ese, al menos habría alguien cerca, alguien que puede decirle qué hizo cuando vuelva de ese evento de salto temporal. Y si pierde el control, y entonces, reconsiderándolo dice que no, eso es una mala idea. No debe arrastrar a nadie a un problema que ni siquiera él conoce. Y lo último que necesita es parecer un viejo pervertido, patético y frustrado arrestándose en un hotel de paso. Y es cuando se topa con Sara, que en este momento le están leyendo el futuro. Y le dicen que su amor destinado está más cerca de lo que cree, y puede cruzarse en su camino en cualquier momento. Quizás, incluso más rápido de lo que piensa. Y es entonces cuando Hideoki la llama, y está bastante contenta, dice que es raro verlo por ahí, verlo por ese lado de la ciudad. Le pregunta qué busca, si acaso un poco de diversión, y Hideoki dice que debería preguntarle lo mismo. No sabía que le gustaban ese tipo de cosas, y la de pelo rosa se queda sin palabra. Sara dice que vamos, no le diga que ahora la va a juzgar. Hideoki le dice que no, solo es sorprende verla por aquí, a ella de entre todas las personas. Y Sara dice que sí, hasta ella tiene curiosidad. Y ve a la de rosa, se está comiendo todo el chisme. Hideoki dice que no la quería de ese tipo, pero bueno, supone que hoy ha aprendido algo nuevo sobre ella. Le pregunta si está planeando su vida secretamente alrededor del tarot de las estrellas. Y Sara le dice que no sea tonto, si eso fuera cierto, ya sería rica y famosa, cosa que molestó a la de rosado. Y Hideoki dice que al menos esperaba que tuviera una profecía para él siendo millonario. Y es cuando la de rosado decide intervenir, diciéndole que la fila se está haciendo bastante larga. Y los chicos deciden irse, ya que no hace falta que los echen.
Ya luego, ambos se van riendo por el camino. Hideoki dice que es raro, siempre que están juntos terminan metidos en un lío. Sara dice que es verdad, es como si fuera una maldición. Y Hideoki dice que quizás hicieron enojar a algún espíritu vengativo en el jardín de infancia. Cosa que Sara dice que no le sorprendería, ya que ellos siempre eran los que recibían los regaños. Y Hideoki dice que sí, pero es porque lo atrapaban, no porque fueran los únicos alborotadores. Señor, escondámonos en el armario de suministros y asustemos a la persona siguiente. Y Hideoki dice que en su defensa habría funcionado si alguien hubiera cerrado la puerta de golpe detrás de ellos. Sara le dice que por favor, él fue quien dijo tranquilos, yo me encargo del resto, justo antes de darse cuenta de que la puerta estaba cerrada. Y Hideoki dice que era un buen plan. Sara dice que sí, hasta que se quedaron encerrados, cosa que le da risa a nuestra prota, diciendo que esa parte fue desafortunada. Y Sara dice que aún así siempre terminaba jugando con él, y eso es porque era la única persona que no se burlaba de ella. Hideoki dice que los niños realmente no tienen filtros, aunque siendo sincero, nunca se dio cuenta. Sara le pregunta si de verdad, y Hideoki dice que si se lo pregunta así, no sabría cómo responderlo. Y es que para él simplemente era Sara, no una jirafa o alguna guerrera amazona como le llamaban esos mocosos. Y Sara dice que eso es algo lindo. Hideoki pregunta si solo algo siente que merece más reconocimiento. Tal vez le deba toda una vida de gratitud, pero no debe preocuparse. Aceptará el pago en risas y buena compañía. Y sin darse cuenta, acaba de poner nerviosa a la muchacha. Y es que ahora mismo se está preguntando si acaba de pedirle que sea su novia. Pero no, Hideoki no diría algo así sin más. Sin embargo, porque siente que ahora mismo lo hizo. Y es entonces cuando se acuerda de la profecía que le dio la chica. Y además de que él llegó justo en ese momento. Eso fue solo una coincidencia, ¿verdad? Pero porque se siente como algo más. Podría ser que a Hideoki sea la persona que se refería, pero dice que de ninguna manera, ¿verdad? Mientras tanto, Hideoki dice que por el salto temporal debe haber alguna razón detrás de eso. Se pregunta si alguien le hizo algo o simplemente perdió la cabeza por su cuenta. Tal vez debería contárselo a Sara, pero ¿qué tal si dice que está exhausto y debería dormir más? O peor aún, ¿qué tal si le cree y decide darle un puñetazo para que entre en razón? Pero como sea, necesita resolver eso rápido, o para la próxima vez podría despertarse en una situación aún peor. De igual manera necesita una pista, lo que sea. Mientras tanto, Sara sigue en sus propios pensamientos. Se pregunta si lo dijo con esa intención o le está dando demasiadas vueltas. Hideoki dice que debería decirle su problema. Sara se pregunta si de verdad quiere que sea suya. Y al mismo tiempo, uno al otro le dice que tiene algo que decirle, cosa que lo sorprende a ambos. Hideoki se pregunta si ella también está pasando por esos saltos temporales. Y Sara dice que Dios mío, está pasando, se va a casar pronto. Hideoki, bastante contento, dice que sí está pasando por lo mismo. Entonces quizás haya notado una pista que él no haya notado, por lo que podría conseguir respuestas. Mientras que por el lado de Sara, dice que ese es el momento, realmente lo está pidiendo y ella se va a casar. Ella va a ser su esposa. Hideoki dice que no puede desperdiciar esa oportunidad. Si ella tiene aunque sea una pequeña pista, todo podría cambiar. Y decide comenzar a preguntarle, pero esta voltea la cara y dice que debería decirlo él, ya que él es el chico. Una mujer no puede pedir semejante petición, cosa que lo saca de onda, que se pregunta qué pasa con su reacción. ¿Por qué está actuando tan raro de repente? Aunque luego dice, bueno, sigue está lidiando con los mismos saltos temporales, entonces tal vez se haya encontrado en algunas situaciones muy incómodas. O qué tal si ha pasado por algunas situaciones aún más raras de la que él ha pasado, y si ha visto cosas peores. Necesita preguntarle si sabe algo, lo que sea, y cuando le va a preguntar sobre eso, aparece fumando en un lugar. Rápido se da cuenta que ha sido otro salto temporal, y además está desnudo, y cuando mira hacia el lado, dice que de ninguna manera, ya que al lado de su cama se encuentra Sara, y él se ha perdido toda la diversión. Aquí vemos como Hideoki despierta y ve que ha dado un salto temporal y ve a Sara en su cama. Para sí mismo dice que debe calmarse, que entrar en pánico no arreglará nada. Entonces, recapitulando paso a paso, él dice que estaba afuera, caminando con Sara, que estaban hablando sobre algo del jardín de infancias. Piensa que no, que después de eso se puso rara y empezó a actuar muy nerviosa. Y justo cuando iba a contarle sobre el salto temporal, dice que ni siquiera recuerda, que no sabe lo que pasó, que es como si parpadeara y ahora está ahí. Nuestro prota sigue sobrepensando la situación, dice que debe haber algo, cuestionándose si debió percibir alguna señal, pero nada, no puede recordar nada, ni siquiera el momento en que sucedió, sin aviso, sin sensación, simplemente desapareció y de repente ahí está, desnudo con ella. Se sigue lamentando porque todo se le ha escapado de las manos y ni siquiera puede procesar la situación. Entonces, en un bucle de sus pensamientos dice que eso no es adelantarse más, que eso es algo más, que estar en ese bucle lo mantiene en su sitio. Aquí rápidamente busca el móvil y dice que la última vez que dio un salto temporal se perdió por 3 días, preguntando
preguntándose que qué día es hoy. Este dice que 5 días, no 3, no 2, 5, casi una puta semana completa. Mientras ve su teléfono se pregunta si ha hablado con alguien o qué ha vivido esos días. También se pregunta si él desapareció. Dice que no tiene ni mensajes, ni llamadas, ni alertas perdidas, que aún así pasaron cosas, que su vida siguió sin él. Hideoki, mientras abre la puerta, dice que él no existió durante 5 días completos, pero su cuerpo se movió y tomó decisiones. Mientras se hace todas esas preguntas y va saliendo de la habitación, vemos que Sara está despertando, preguntándole que a dónde va tan tarde. Este no presta atención y sigue corriendo, y repitiéndose que eso no es solo saltar en el tiempo, que es algo mucho peor. Vemos como este, corriendo y preocupado, se pregunta que si un día se adelanta tanto, ¿qué pasará con él? Si despierta y un día no está, que si alguien acaso notará su ausencia, diciendo este que no quiere desaparecer, repitiendo esas palabras todo el camino, manteniendo ese bucle para estar presente, porque no quiere dar otro salto temporal inesperado. A este, mientras hace la cena, le tocan la puerta y se pregunta que quién demonios está tocando la puerta como si fuese la maldita policía a esas horas. Este va a la puerta y pregunta quién es. Quien está tocando le dice que se dé prisa y este dice que parece que está huyendo de un maldito asesino en serie. El que está afuera, llamándolo Akbar, dice que solo abra la maldita puerta y ese dice que sí, que está bien. Y abriendo la puerta y refunfuñando, pregunta que cuál es la maldita urgencia. Pero antes de terminar de hablar, ve quién está frente a él y este, todo desnudo frente a él, le dice que necesita su ayuda. Aquí vemos como en esta escena Akbar se está lamentando lo que vio y por qué rayos tenía que ver eso a esa hora, diciendo que necesita terapia. Hideoki dice que ya, que está vestido, que hable porque él necesita su ayuda. Pero Akbar rápidamente lo llama idiota y le dice que al menos deje que borre ese trauma primero. Y Hideoki continúa diciendo que necesita la ayuda, pero este dice que la mierda su ayuda, que qué pasará con su tranquilidad ahora que vio todo eso. Mientras vuelve a sentarse en el sillón y sigue lamentándose. Ya más calmado, sentado en el sillón, le pregunta que si él entiende lo que ha pasado en esos 5 minutos, que él simplemente estaba preparando comida y luego boom, de pronto un tipo desnudo en la puerta, como que se acabara de sobrevivir a un apocalipsis, diciendo que nunca podrá olvidar eso, grabado como una marca de agua, también diciendo que él jura que si cierra los ojos va a verlo flotando en la oscuridad, interrumpiendo a Hideoki diciéndole que él no ha sido el único que lo ha visto desnudo. Este rápidamente se asombra y le pregunta que de qué está hablando y Hideoki dice que ni siquiera sabe cómo explicarlo y que ni siquiera estaba consciente de cuando ocurrió, poniendo a este aún más en duda y rápidamente le llegan pensamientos, desnudo, confuso, sudado y no recuerda nada de lo que pasó y le pregunta que si alguien le ha hecho algo y todo indignado dice que los matará si le hicieron algo. Hideoki continúa en silencio, pero Akbar continúa hablando con él y le sugiere que vayan a la policía, pero antes de que este terminara de hablar, Hideoki grita que él estuvo con una mujer, dejando a este en shock y preguntándose que qué rayo acaba de pasar. Hideoki continúa gritando que él está pasando por algo terrible, pero este otro simplemente sigue pensando en que él apareció desnudo, sudado y temblando. Y Hideoki le pregunta que si lo escuchó, que él estuvo desnudo en su cama con una mujer, pero que no recuerda nada, ni siquiera el primer round. Y este, aún más preocupado, se pregunta si todo eso fue porque estuvo con una mujer. Aquí estos están conversando y Akbar diciendo que solo para avisar, él no es un experto ni nada, que él aprendió eso de un compañero mayor de la prepa cuando se unió accidentalmente en el club de teatro, diciendo que lo usaba para ayudar a la gente a recordar sus líneas, así que sí, súper legítimo. Hideoki dice que genial, que está poniendo su cerebro hecho trizas en las manos de un ex chico de teatro, totalmente tranquilizante. Aquí Akbar le dice que cierre los ojos y que respire y que piense la primera vez que pasó eso del desmayo. Aquí vemos como Hideoki está en este recuerdo, diciendo que se estaba cepillando los dientes, preparándose para trabajar, que eso se sentía como una mañana cualquiera. Entonces parpadeó y ya se había ido, apareciendo en otro lugar sin saber lo que estaba pasando. Luego dice que de pronto estaba en medio de una pelea y que ni idea de cómo llegó ahí, que quién era ese tipo o qué hizo para enojarlo. También dice que sentía que no era él que daba los golpes, como si estuviese viendo otra persona dentro de su cuerpo. Dice que luego en la noche estaba hablando con Sara y que él estaba a punto de contarle todo sobre los saltos temporales, pero simplemente saltó y despertó así, a su lado, sin recordar cómo sucedió. Entonces su amigo, que le está sirviendo como psicólogo, le dice que a ver si él entiende, que él apareció en su casa en medio de la noche, completamente desnudo, y preguntándole por qué, que por qué acaba de estar con una chica y no recuerda nada. Y Hideoki le responde que no se trata solo de eso, que últimamente ha tenido problemas raros con eso del salto del tiempo. Y el maestro se va por otro lado, y dice que aparte de estar con la chica, ha estado usando sustancias. Y Hideoki le dice que se detenga, y se pregunta que cómo demonios un policía haría eso. Y su compañero le responde que no lo sabe, que tal vez es su elección
alimentación y estilo de vida. Hideoki le responde que deje de hablar de eso, que él está hablando en serio, que él no hace ese tipo de cosas, y vuelve a decirle que en serio lo ayude a descubrir qué está causando todo eso. Mientras continúa con los ojos cerrados, dice que hasta ahora ha saltado 3 veces. La primera estaba solo, la segunda estaba en medio de una pelea y la tercera estaba con Sara, y hace énfasis en que los saltos están volviendo más largos y aterradores. Su compañero psicólogo le pregunta si hay algún patrón, como cosas emocionales, estrés o falta de sueño. Hideoki responde que puede ser, pero lo raro es que no sintió nada en este último salto. Sin pánico, sin cambio, sin mareo, solo desaparecido. Entonces, todo serio, Akbar le pregunta si está seguro de que no estaba privado del sueño, y el prota le responde que él vive privado del sueño todo el tiempo, que eso no explica por qué se despertó a mitad de una escena con una chica. El compañero estresado dice que él no tiene ninguna licencia ni nada, que solo es un terapeuta arruinado con el trauma del teatro en la secundaria y problemas de compromiso. Y nuestro prota, enojado, le grita que él es un policía que despertó desnudo en la cama con su amiga de infancia y sin ningún recuerdo de cómo llegó ahí. Este otro le dice que ya no lo sabe, que suena como que si hubiese vivido un sueño y que lo borró por completo. Es casi impresionante. Y Hideoki le dice que lo jura, que no puede seguir haciendo eso, que está saltando como un DVD atascado y rayado, que también siente como si estuviese desaparecido y que nadie se diera cuenta, encendiéndole un bombillo a su amigo el psicólogo, diciendo que muy bien, que hay una cosa que no han intentado, teatro de la mente. Dice que hicieron eso en el club de teatro. Su compañero de último año se los enseñó y dijo que ayudaba a desbloquear cosas enterradas en el subconsciente. Luego le dice que imagine su mente como una habitación, como un teatro, un espacio que puede explorar. También le dice que explore el lugar y que mira a su alrededor y que abra las puertas metafóricamente, cavando más hondo. Mientras Hideoki tiene esta cara, sigue explicando que si hay algo enterrado, un trauma o pérdida de memoria, aún podría estar ahí dentro, solo tienen que encontrarlo. Y Hideoki pregunta que si lo que encuentran es peor que olvidar, diciendo a su compañero que luego los dos gritan y que le debe un bocadillo. Entonces, cuando están a punto de iniciar, el compañero le dice que para que él lo sepa, eso podría desbloquear cosas muy oscuras y vergonzosas. Dice que cuando intentó eso en la preparatoria, recordó que se hizo en los pantalones mientras hacía una presentación grupal y que llevaba unos pantalones de un color muy peculiar. También diciendo que hizo contacto visual con su crush mientras todo esto pasaba, y agrega que ella estaba comiendo yogur y se le cayó la cuchara, diciendo que algunos recuerdos lo olvidan por algo, no porque tengan que desaparecer, sino porque la mente los encierra para protegernos, y que a veces cuando lo desentierras no estás recordando algo doloroso, lo estás reabriendo y reviviendo, señalándolo y diciendo que eso se puede volver muy oscuro. El tipo de oscuro no es como un trama de película, habla del tipo de cosas que jode tu sueño y tu cordura. Le deja saber que si su mente está tratando de saltarse cosas es para protegerlo. Entonces está a punto de entrar a una habitación que su mente ha estado intentando mantenerla cerrada de manera desesperante. Le dice que quizás encuentre algo que no estaba listo para enfrentar la primera vez, y que una vez abre esa puerta no se puede ver lo que hay detrás, preguntándole si está seguro que quiere lidiar con eso, respondiendo que sí, que adelante. Bien, le dice su compañero, concéntrate en tu respiración lenta y constante. No se trata de entrar con fuerza, sino de dejarte llevar. Hideoki responde que no se siente como una habitación, es más como agua, como si algo estuviese goteando, una gota a la vez, y cada onda lo lleva más adentro. Su amigo le dice que entonces siga eso, que se deje llevar de esa onda, que siga el sonido y el movimiento, a donde sea que lo lleve, que no se resista, que él no está ahí para forzar nada, que solo tiene que observar. Aquí vemos que Hideoki se está dejando llevar y solamente escucha la voz de su amigo, que le dice que lo que parezca un sonido, un color o una forma, que lo siga, que no trate de entenderlo todavía, que solo se tiene que mantener cerca. Deja que tus pensamientos floten, dice, sin juicio, sin miedos, solo tú y lo que venga después. Mientras más su compañero le habla, más profundo se va Hideoki, diciendo que es como que si algo estuviese justo debajo de la superficie, respondiendo otro que ya casi llega, que lo que sea que encuentre, que solo deje que suceda, diciéndole que se deje llevar. Hideoki piensa que ya no está respirando, que solo está flotando, no más pensamientos, no más cuerpo, simplemente agua. Ahora soy parte de ello, hundiéndome más. ¿Qué clase de lugar es este?, se pregunta, y escucha una voz que le dice que ya era hora de que llegara. Y todo asustado se pregunta que quién demonios ha dicho eso, quién está ahí. La persona que le habla le dice que se relaje, que él lo ha estado esperando por mucho tiempo. Aún Hideoki sigue asustado, preguntándose que qué es ese lugar, que quién es y por qué suena igual que él. Otro, mientras se acerca más y más, le dice que él está haciendo todas las preguntas incorrectas, aunque supone que era de esperarse. Hideoki se pone en guardia y dice que lo escuche, que tomó 2 meses de karate en la secundaria, que no tiene miedo de irse a golpes con hombres sombras, y le dice que retroceda. Otro, todo calmado, le dice que no tiene por qué asustarse, no es un extraño para él técnicamente, dándole la bienvenida y llamándolo por su nombre, o debería decir el mismo. Queda en shock y no sabe lo que está pasando. El otro le pregunta que si eso no es surrealista, que él
él llega finalmente a ese lugar solo para encontrar su propio rostro mirándolo fijamente, y dice que él ha estado caminando por esos pasillos por más tiempo del que se puede imaginar, esperando a que abra esa puerta, todo para dejar de huir en silencio. Nuestro prota le pregunta que quién es él en realidad, y él dice: yo soy tú y tú eres yo, mientras se miran fijamente. Siempre lo has sentido, ¿verdad? Ese pequeño vacío entre tus pensamientos, ese silencio entre acciones, esa ausencia. ¿Qué está tratando de decir?, se pregunta Hideoki. Pero este otro le continúa diciendo que no perdió el tiempo realmente, que él renunció a ese tiempo. Le dice que sabe que eso es muy alucinante para él, oír su propia voz en boca de otra persona, ver su propio pensamiento con un rostro diferente. Y dice: ya que estás aquí, ¿por qué no echamos un vistazo? Diciendo que se van a sumergir en el recuerdo, preguntándole si eso no era lo que quería. Podemos intentar con este, dice, y señala una puerta, diciendo que no tiene idea de lo que hay detrás, pero que tal vez la respuesta esté ahí dentro. Dice que la puerta llamó a Hideoki, no a él. Solo ha estado esperando que por fin lo siguiera. Lo que sea que haya detrás es algo que él encerró por algo. Así que le pregunta si está listo para abrirlo. Hideoki dice que siente como que si este en verdad resonara con él mismo. Se pregunta que por qué se siente tan pesado, que eso es solo una puerta, pero siente que ya ha perdido algo solo por estar ahí parado frente a ella. Se pregunta si su compañero Akbar tenía razón y si eso es solo un recuerdo, preguntándose si él está investigando algo que debería haber quedado enterrado. También diciendo que eso podría cambiarlo todo, que quién es, lo que recuerda o en qué se convirtió después de esto. Este continúa pensando en si la abre o no, pero rápidamente este interrumpe sus pensamientos y le pregunta que si entonces van a entrar. Hideoki se asusta y le grita que no aparezca así de repente, y su clon le pregunta que si en serio se va a poner así cada vez que entre en pánico, y de una manera seria le dice que él ahora bromea, pero está más cerca del límite de lo que cree. Y este otro se asusta y dice que no se lo está haciendo fácil, respondiendo el otro que no se supone que sea fácil, nada de esto lo fue jamás, y dice con determinación que ya que él está ahí, bien podría terminar lo que empezó, que esto no se trata de solo recordar, se trata de aceptar lo que estás esperando del otro lado. Mientras abre la puerta, le dice que él ha llegado hasta ahí, y aún así nada de esto le parece familiar, y con la puerta abierta le dice que bienvenido a sus recuerdos, diciéndole a Hideoki que él ha caminado por esos pasillos miles de veces. Hideoki, más blanco que un papel, dice que está bien, que genial, que estupendo discurso, un 10 de 10, pero lo que hay detrás de esa puerta es deslumbrante, preguntándose si hay alguna manera de bajar el brillo, o hay algún ajuste en el menú del lugar. El otro le pregunta que cómo demasiado brillante, si ahí no hay ajustes de brillo, pero bueno, no es miedo lo que le encontrará, solo un trozo de sus recuerdos. Continúa diciéndole que ese no es un lugar al que él tropezó de casualidad, que es ahí donde siempre se ha dirigido, y con esa cara le dice que echen un vistazo a lo que él ha visto, o más bien a lo que nunca debió recordar. Cada paso que des aquí desprende algo, lo que veas ahí dentro puede que no sea lo que quieres, pero es la verdad. Entonces Hideoki, con un poco de miedo, dice que entonces acaben con eso de una buena vez, que si hay alguna respuesta de lo que ha estado pasando, está ahí dentro. Hideoki se pregunta si esto es un recuerdo o él acaba de ser lanzado a una diapositiva de PowerPoint en blanco. El otro Hideoki le responde que no le sorprendería que su cerebro esté así de vacío, diciendo que eso explica muchas cosas. El original Hideoki dice que vaya, que le encanta ese aliento, súper apoyador, y se pregunta si realmente eso es todo, un fondo blanco y nada más. Dice este otro que tal vez sus recuerdos son tímidos o quizás le golpearon la cabeza tan fuerte que borró toda la escena, preguntándose este otro que si eso es un diálogo profesional. Entonces este al final dice que prepare las palomitas, que la cinta está a punto de girar. Aquí vemos lo que está viendo Hideoki. Se pregunta que si esa es su perspectiva. Dice que esa mano pequeña definitivamente es un niño y que este es un avión de juguete que se ve viejo con alas de plástico. Entonces se pregunta que por qué tendría que recordar eso y qué se supone que eso significa. Entonces vemos una persona que le está gritando a otra, preguntándole que si piensa que todo es su culpa y que si piensa que esa persona ha hecho todo eso. Del otro lado alguien le contesta que ajá, que claro, que por supuesto que no. Hideoki se pregunta qué está sucediendo. Aquí vemos que una chica entra a la habitación y alguien está gritando y preguntándole que si cree que eso es gracioso, diciendo que ella se queda ahí, actuando como que si nada de eso fuera su culpa. Esta simplemente con pocas ganas dice que sí, y vemos que entra un chico detrás, que llamándola Hannah le dice que ella no es mejor que él, que nunca será mejor que él, y este le reprocha por la actitud que este está tomando, y cuando Hideoki se pregunta que si esos son sus padres, rápidamente ve que el chico le da un golpe a la mujer, y aquí vemos que ella está en el suelo siendo señalada por el chico que la golpeó, y este le dice que si vuelve a hablar, la va a callar a su manera, mientras Hideoki está viendo toda la situación, quedando así el niño todo frustrado, preguntándose que qué es eso y si de verdad esos son sus recuerdos. El Hideoki del subconsciente le dice que siempre peleaban así, que probablemente este no lo recuerda tanto, pero él sí. Dice que él gritó y ella respondió rápidamente sin levantar la voz. Así fue como lo llevaron. El Hideoki, que está viendo los recuerdos por primera vez, dice que ella ni siquiera se inmutó cuando él extrayó, que es como si ella estuviese acostumbrada, y el subconsciente le dice que ella lo estaba y que ellos también. Aquí vemos como el niño se acerca y sujeta a la mujer, mientras el subconsciente le dice
dice que él quiere que ella sea una víctima, que necesita que lo sea, y rápidamente esta lo toma del cuello y lo tira al suelo, pensando que no puede creer que eso se sienta tan real, diciendo al subconsciente que no siempre era así, que ella no era buena persona, no para él. Continúa diciendo que todo el odio que ella cargaba lo guardó para él. A veces eran gritos, a veces moretones, y unas otras veces sonreía mientras lo hacía. Ella lo ahogaba y no paraba. Aquí vemos como Hideoki está tirado al suelo y está en pánico. El subconsciente le dice que bienvenido de nuevo, que él ahora está de pie, y dice que es un poco salvaje ver eso en tercera persona. También dice que estos son asientos en primera fila, con él haciendo comentarios, que es una buena experiencia de cumbre. El otro le pregunta que por qué, y le responde que ver el dolor a distancia es mucho más fácil que vivirlo, y que en esta ocasión él va a querer estar a distancia para lo que viene, que ahora continúa observando. Aquí vemos que le muestra la escena, pero esta vez desde una perspectiva diferente, diciendo que esa es la parte que nadie ve, no el golpe, sino el silencio que sigue después, pero que el colapso siempre se rompía cuando era demasiado tarde. Parecía culpa, sonaba arrepentimiento, pero a veces él cree que solo era miedo. Nuestro Hideoki le pregunta que si ella está llorando, y el de subconsciente le dice que sí, que siempre lloraba después. Esa es la parte que más se queda grabada en su cabeza, no los gritos, no los moretones, sino las lágrimas, como si fue ella quien salió lastimada. Y Hideoki dice que ya él ha sentido eso antes, y el otro continúa diciendo que el duelo golpea por etapas, que el suyo empezó en silencio y que luego vinieron los gritos. Hideoki piensa que se siente como saltar, y le dice que eventualmente dejó de doler, que dejó de esperar que las cosas se mejoraran, porque en el fondo sabía que nunca iba a cambiar. Entonces, mientras sigue hablando, Hideoki lo interrumpe y le dice que espere, que porque hay un niño ahí, y lo que vemos es a él de niño sentado entre dos tumbas, mientras le dice que después de años de ser golpeado, culpado e ignorado, eso es lo que queda. Y entonces, después de todas las noches deseando que desaparecieran, finalmente lo hicieron. Sus padres pasaron a mejor vida, y así como si nada, la meta se fue. Entonces Hideoki desde lejos le pregunta si obtuvieron lo que querían, diciendo otro que lo supone. Pasando aquí a otro escenario, y Hideoki dice que no, que ese sentimiento otra vez, que esto es lo mismo, la misma exacta sensación de cuando todo se detuvo, y dice que es más fuerte, como si intentara tragarlo. Entonces el subconsciente le dice que cuando el odio desaparece, no queda nada para reemplazarlo, que él se sienta ahí mirando fijamente, y que eventualmente se olvida de por qué estaba enojado. Nada de gritos, violencia, solo silencio, como si el mundo se hubiese rendido primero. Agrega que la gente habla de supervivencia, pero que no habla de ese tipo, del tipo que aún respiras, pero no queda nada que decir, ni futuro ni pasado, ninguna versión de ti mismo que valga la pena arrastrar, solo pie, aire y espera. Entonces ese continúa diciendo que a veces se pregunta si a él lo enterraron sin haber muerto, o es que murió tan silenciosamente que nadie se dio cuenta. Dejó de esperar que alguien lo llame, dejó de pensar que alguien siquiera habría pasado por ahí. Dice que pasaron días o quizás semanas, el tiempo ya no se sentía real. Es extraño creer que vas a gritar, llorar o romper algo, pero eso nunca pasó. Hay una clase de silencio que crece dentro de ti, que echa raíces y que lo devora todo. Eventualmente dejas de notar el hambre y el frío, e incluso la luz, y vemos como alguien está entrando y preguntándole que si ahí se esconde. Y esto un poco incómodo dice que él ha olvidado esa parte, respondiendo a otro que esa voz le suena familiar, y le dice que ese es un poco más duro que el anterior, y que supone que su mente está empezando a recordar más rápido de lo que puede asimilar, pero que no se preocupe, que hay mucho por excavar, y que muy bien, que eso es todo por ahora, que el recorrido ha terminado por hoy. Dice que no va a querer freír lo que queda de su cerebro tan pronto, y que vaya con calma, que tienen todo un cementerio lleno de secretos. Mientras le da la espalda, dice que espere, que podrían abrir otra puerta. Se teme que podría estrellarse a mitad del camino. La capacidad de memoria es un poco limitada, y Hideoki enojado le grita que qué se supone que significa eso, y pensando que esa sensación de cuando el recuerdo cambió es igual a cómo él se sintió cuando saltó en el tiempo, respondiendo otro que es exactamente igual. Otro dice que interesante, ¿verdad? Que como siempre llega como una ola arrasando todo, como si alguien hubiese presionado un interruptor, y Hideoki se queda en intriga, y otro le dice que quizás fue él, o quizás otro, o quizás el otro él, que de cualquier forma uno de ellos apretó el gatillo. Entonces cuando Hideoki pregunta qué quiere decir con todo eso, es transportado a su cuerpo otra vez. Entonces su compañero abre la puerta y diciendo de manera chistosa que ha vuelto de entre los muertos, y preguntándole si ya terminó con ese viaje al infierno mental. Dice que le tomó bastante tiempo salir de ese estado, que estaba a 2 cuadras y aún así regresó su cerebro allí, diciendo que por cierto le trajo el café por el que él había suplicado, preguntándole si él tiene idea de lo difícil que es encontrar ese café a esa hora. Dice que es edición limitada, de origen único y carísimo, y diciendo que lo compró para
para él, para el tipo desnudo que entró a robar en su apartamento y que debería estar levantando un informe policial. Entonces Hideoki le dice que espere y se pregunta que cuándo él pidió café. Entonces el compañero le dijo que él estaba despierto, que se sentó y le dijo tráeme café y que luego se dejó caer como una marioneta rota, así que él fue a comprar café. Dice que sinceramente parecía que él sabía exactamente lo que quería. Además, el contacto visual daba mucho miedo y también le dice que si avanzó en el tiempo para convertirse en una diva, no volverá a hacer el servicio de habitaciones, que la próxima vez traiga pantalones o al menos que le deje propina. Hideoki lo mira y dice que se va. Entonces este otro le pregunta que si él acaba de volver de un desmayo total, que ni siquiera sabe qué día es, y dice que ese café que trajo es el que exactamente él quería, sin marca, de origen único, algo amargo como su alma, justo como lo suplicó, y Hideoki dice que se lo quede. Este otro le pregunta que cuál es su problema, que actúa como si lo hubiesen noqueado y abandonado en su teatro de traumas, que es como hablar con dos versiones de él. Yéndose así Hideoki en silencio, y cuando Hideoki se termina de ir, este dice que la próxima vez le servirá traumas con crema y azúcar. Aquí vemos que Hideoki está caminando y pensando en lo que ha vivido con su subconsciente y se pregunta sobre eso del otro tú, cuestionando qué demonios significa eso. Entonces se escucha una voz misteriosa que dice que no podrá luchar contra él así. Esa otra versión de él ya ha echado raíces demasiado profundas y que está filtrando más que solo recuerdos. Y este se pregunta qué está pasando. Y esta continúa diciendo que cuanto más consciente permanezca, más podrá manipular los recuerdos de su mente. Y esta se presenta, su nombre es Lila. Dice que no tiene que creerle, pero si quiere respuestas, va a necesitar más que solo recuerdos. Dice que sus recuerdos no son lo único que está siendo manipulados, también su voluntad. Y le pregunta que si él cree que está tomando decisiones, pero ¿qué pasaría si cada vez que pierde el tiempo algo más decide por él? Y lo peor es que empezará a creer que esas decisiones fueron suyas desde el principio, diciendo que ella puede ayudarlo si él está listo. Ese la ignora y sigue caminando. Y esta toda indignada le grita que alto ahí, llamándolo señor crisis existencial. Le pregunta que si cree que puede huir de su colapso espiritual como si fuese una misión secundaria, y este dice que ya tiene suficientes misiones principales, que gracias, y que lo próximo que ella dirá que Mercury es su verdadero enemigo. Esta, llamándolo maleducado, le dice que él podría estar siendo atormentado y ser un ingrato, pero que eso simplemente es una falta de respeto, que las estrellas conocen su secreto, y lo llama detective, y volviéndolo a llamar idiota le dice que incluso le guardó un espacio de tarot. Este repite la palabra que ella dijo sobre colapso espiritual, y dice que casi seguro eso se llama insomnio, y que ella dice unas cuantas cosas y le pone brillo a sus traumas y lo llama divino. También dice que si él quisiera acertijos vagos, se pondría a leer sus estados de cuenta bancarios. Este de manera burlona dice, detective agujero del tiempo. También se pregunta si ella viene con efecto de sonido o si tiene que pagar algo extra. Dice que apuesta que ella cobre el doble si tu fantasma es dramático. Y agrega que si él ve una tercera versión de él, le facturará la terapia. Entonces este continúa caminando y hablando sobre ella, pero no ve que ella está saltando detrás de él para darle un golpe. Y este continúa diciendo que quizás ella esté enojada porque su bola de cristal tiene lag. Entonces dice que no importa, que al menos los fantasmas no piden renta, ¿verdad? Pero este no termina bien de hablar y este le da un golpe que le saca hasta el alma, diciendo esta que su nombre es Lila y que cobra extra por exorcismos con actitud. Este fuera de sí ve como su cuerpo está cayendo al suelo y se queda mirándolo todo preocupado y se pregunta si ella realmente separó su cuerpo de su alma con un abanico y entra en pánico preguntándose que qué rayo está pasando con su cuerpo, gritando también que no está listo para ser un espíritu, que todavía tiene muchas deudas por pagar y muchos correos por leer. Este, arrodillado frente a su cuerpo, continúa haciendo drama y dice que técnicamente está muerto y no como un virgen por los saltos temporales, y dice que mentalmente todavía es puro y que no puede simplemente saltarse el desarrollo de personajes. Este se calma y rápidamente gira la cabeza, preguntándose que qué demonios fue eso. Lilac dice que ese fue un rugido, dice que vino del lado espiritual. También dice que la mayoría de personas no puede oírlos, pero su alma no está en su cuerpo ahora mismo, lo que significa que lo está oyendo porque está en medio de los dos mundos. Y se pregunta que si eso es bueno o malo. Esta continúa diciendo que eso que escuchó no solo ruge, que también acecha y que ahora mismo algo acaba de detectar un recipiente sin alma, agregando que está un poco hambriento. Le dice que si eso alcanza su cuerpo antes que él, usará su piel como si siempre le hubiese pertenecido. Esta dice que las personas llaman a eso Jin, Ro o Hantu o cualquier otro apodo que tenga esa cosa. En resumen, es una criatura espiritual, un parásito espiritual que acecha en estos espacios entre la vida, la muerte y los sueños. Dice que este no tiene forma propia, que simplemente está esperando un recipiente vacío. Y mientras esta va explicando, vemos que algo del agua se va levantando. Y dice que cuando encuentra un alma, lo caza. Y le dice a Hideoki que básicamente él ha estado ondeando un letrero de neón que dice cuerpo humano gratis, alma no incluida, mostrándose así esta bestia. Y Hideoki con esta cara mira a la bestia que está frente de él. Entonces la chica detrás de él le pregunta que si él sigue pensando que el reino espiritual es solo un montón de tontería de la chica de cristal. Y este, más blanco que un papel, dice que está jodido.
se supone que debería ser un detective. Ya sabes, resolver crímenes, atrapar a los malos, quizás disparar un tiro de advertencia si las cosas se ponen serias. Pero ahora estoy aquí de pie, con el alma flotando fuera de mi cuerpo, en un enfrentamiento junto al lago, con un maldito monstruo espiritual fantasma. ¿Qué demonios le pasó a la descripción de mi trabajo? Entonces aquí vemos que Hideoki está siendo atacado y se pregunta qué carajos es eso. También se pregunta que si él está muerto o ese es un preview. Y esta le dice que quien está en el aire flotando como un globo es él y le dice que lo descubra por sí mismo. También diciéndole que sinceramente él debería haber venido con una etiqueta de no dejar desatendido, dejando a este con esta cara. Mientras la bestia sigue atacando, este dice que está bien, que quizás él dijo algunas tonterías, que es obvio que ella no es ninguna estafadora, o al menos no una muy buena, diciendo que la va a escuchar ahora y le pregunta qué debe hacer. Entonces esta con esta cara piensa que porque se sonroja y que tampoco es el momento para eso. Pero Hideoki, esquivando los golpes a puras penas, le pregunta que si lo puede ayudar ahora, pidiéndole por favor antes de que lo desarmen a mordiscos. Pero está pensando que tiene cara de tonto, es lindo, desesperado y obediente, y le dice que le dará una pista. La pista es que use su cabeza, que la energía espiritual comience en la mente, así que empiece por ahí. Mientras este está pensando que los hombres obedientes son su verdadera debilidad, y Hideoki sigue gritándole y le pregunta que para qué usar su cabeza, que cómo eso evitará que se lo coman. Dice esta que eso no es muy complicado. Esta le explica que la mente es el ancla entre el alma y la forma, le da forma a la energía, la dirige y la fortalece. La intención se convierte en acción, el enfoque se convierte en fuerza, lo piensas, lo mueves, así es como fluye el poder espiritual. Entonces Hideoki le dice a Lila que ella está hablando en Wikipedia y que él va a morir tonto y confundido. Esta lo manda a callar y le dice que use su cerebro, que ha estado esquivando esa costa por 5 minutos, saltando 10 veces más alto que un humano normal y reaccionando más rápido de lo que un humano jamás lo ha hecho, diciendo bien que ese no es un instinto, esa es su voluntad dando poder al alma. Como él no pensó en sus límites, su espíritu lo siguió y le dice que ahora imagine lo que pasa cuando lo hace a propósito. Dice que el cuerpo reacciona al miedo, el alma responde a la voluntad, pero la mente decide que es posible. Le dice que deje de quejarse y de dudar, que desate lo que tiene dentro de él, que muestre eso que pasa cuando su espíritu despierta. Entonces en medio de todo se puede pensar lo que ella dijo, preguntándose si lo que quiere decir es concentración, intención o voluntad, que él literalmente está tratando de no morirse ahora, y se pregunta que cómo las personas lo hacen para descubrirse a sí mismo bajo presión. Entonces en el aire pregunta si pueden correr por al menos un minuto, que lo deje resolver eso sin que se lo traguen, y esta le dice que ni hablar y le pregunta que si él cree que ella va a arrastrar su cuerpo de 190 centímetros fuera de ahí. Me parece justo, dice Hideoki, mientras continúa esquivando golpes. Entonces dice que no se va a enfocar ni en el monstruo ni en el miedo, que hará todo para enfocarse, y se pregunta qué él quiere ahora mismo o qué debería intentar hacer. Se pregunta si sobrevivir y dice que no, que quiere ganar. Cierra los ojos y dice que quiere recuperar el control, su cuerpo, su tiempo y sus decisiones, y sintiendo un gran poder se pregunta qué está pasando. Dice para sí mismo que algo le está quemando el pecho por dentro y que cada vez se hace más fuerte y más caliente, obteniendo esta aura todopoderosa, y rápidamente reta al monstruo del lago, llamándolo horrible pesadilla del lago. Entonces él grita que no tiene idea de lo que está pasando, pero que ahí viene Hyde Man, detective extrasensorial en su modo supramáximo, pero de un solo golpe es derrotado. Tirado en el suelo todo destruido se pregunta si era todo lo que tenía y piensa que ni siquiera tuvo la oportunidad de descifrar nada de lo que pasó, que no resolvió nada. También piensa que el salto temporal le secuestró el alma y que todavía no sabe qué está pasando, y dice que ahora va a morir sin descubrirlo. La bestia viene sobre él y lanza un ataque, pero aquí vemos que Lila interviene y lo salva del ataque. Esta le dice que él realmente logró despertar su aura y que eso es impresionante, aunque fue bastante estúpido no darse cuenta del gran monstruo del lago que estaba a punto de derribarlo, pero que aún así fue impresionante. Que apenas puede hablar dice que valió la pena, bueno, un poco, diciéndole que se calle, que él tiene menos energía que un teléfono en 1% en modo avión, y le dice que si él vuelve a hablar, le jura que lo dejará que lo golpeen con la siguiente garra, creando un círculo de protección. Le pregunta que si de verdad él pasó de preguntarse qué es el chakra a una bomba espiritual en 5 minutos, diciendo que no está nada mal para alguien que fue derribado inmediatamente después de su secuencia de transformación, y que sinceramente debió traer una medalla o una pegatina, que él se lo ha ganado, bueno, como media estrella, pero bueno, que eso no se le suba a la cabeza, que él aún sigue gritando como una licuadora moribunda cuando lo golpean, pero ahora es una licuadora moribunda, que a pesar de tanto llanto y gritos y casi morir, en realidad hizo un buen trabajo, acercándose a su cuerpo, y le dice que su energía es un desastre y es indisciplinada, que ella se va a encargar de eso, plantándole así un beso, y luego de ese beso ocurre una explosión de poder, escuchando la voz de Hideoki diciendo que él lo
lo aprecia, que a partir de ahora él se hará cargo. Esta le dice que no lo arruine, que no lo arregló para verlo romperse, diciendo que ella lo arregló justo a tiempo, que ahora lo va a reventar de un solo golpe, que eso es todo lo que él necesita. Y con esta aura le dice al monstruo que él debió finalizarlo cuando tuvo chance, pero que ahora es muy tarde. Es enorme, horrible, a más no poder, una pesadilla andante. Hace unos minutos, con solo mirarlo, no podría estar de pie, pero ahora mírame, solo estoy aquí de pie y ni siquiera estoy inmutado. ¿A dónde se fue el miedo? Debería estar corriendo, debería estar entrando en pánico, pero mis manos no están temblando, mi pecho no está oprimido, lo veo, lo entiendo, pero no me importa, ya no es más grande que yo. Si vas a arremeter contra mí, más te vale rezar para golpearme primero. Mientras este dice todo eso, la bestia lo ataca. Qué raro, ese golpe fue igual de rápido e igual de brutal, pero yo me muevo más rápido, mucho más rápido. Sus ataques ya ni siquiera me afectan. Bien, entonces veamos lo que mi golpe puede hacer. Critical hit, baby. ¿Qué fue eso? El golpe dio en el centro. ¿Qué rayos fue eso? ¿Lo golpeé mal? ¿O esa cosa se lo tragó como si nada? ¿Acaso es mi idea de poder demasiado blanda o demasiado dispersa? ¿O se me está escapando algo? Entonces escucha la voz de Lila que le dice que lo que está pasando es que no lo está haciendo bien. Y este se cuestiona. Esta le continúa diciendo que él está golpeando con su puño, más no con su alma. Y este le pregunta qué quiere decir con eso. Y esta le dice que él está forzando su energía a través del músculo, intentando armar el instinto como un arma, y que su alma no es un martillo, es una corriente que debe dejar fluir y que no lo rompa. También le dice que la fuerza de un arma no se convierte directamente en músculo, ni siquiera en músculo espiritual, como esa forma en la que él la está usando ahora, que la energía del alma no se forza, se manifiesta, y la forma más fácil de hacerlo es darle una forma, un ancla, algo que él crea que tiene poder. Continúa diciendo que su alma no sigue las lógicas, sigue un significado. No puede solo golpear más fuerte y esperar que obedezca, tiene que darle un propósito, algo en que convertirse. Hideoki dice que espere, que entonces no se trata de golpear más fuerte, y esta le responde que se trata de lo que significa ese golpe. Encuentra el núcleo, aquello enterrado en tu alma que nunca se rompe. No es tu cuerpo, es tu lógica, eres tú. Confía en lo que ya está ahí y deja que pelee contigo. Aquí vemos que a este le llega un recuerdo sobre el juguete de avión que usaba cuando era niño, y de repente este recuerdo se convierte en un arma, se convierte en una shuriken. Este se pregunta que cómo una shuriken y qué demonios tiene que ver eso con un juguete de avión. Entonces se pregunta que si eso se supone que es una hélice o algo así, y dice que no, que eso grita más ninja que algo de piloto, y dice que bueno, que no importa lo que sea, que o su cerebro de niño estaba frito o tuvo una fase en la que los aviones ninjas eran lo mejor. Y también dice que le den a la lógica, que es hora de pelear como su alma quiere, y llamando a la bestia pantanoso le dice que se prepare para ser convertido en Sushi, monstruo del lago, lanzando así la shuriken hacia el monstruo, pero al parecer ha fallado, y Lila le da un consejo, le dice que no lo domine, diciendo que él no gobierna su alma, que sienta como ella, que la deje moverse con él, no bajo él. Y Hideoki dice que lo sabe, que él no lo lanzó para golpearlo, que él lo lanzó porque se sentía bien. No le está pidiendo que pelee, le está pidiendo que vuele. Lilac se sorprende y dice que Shuriken se está moviendo por sí solo, pero Hideoki dice que no, que eso está volando, que está volando como lo solía hacer. Entonces el monstruo lo esquiva otra vez, y este dice que muy bien, que entonces va a probar este siguiente truco. Lilac lo ve con admiración y dice que él está sincronizado con él mismo y que es impresionante, que naturalmente ya es capaz de sentir su alma e incluso la intención de la misma, que ese idiota nació para eso. Y Hideoki, con más ahora que antes, le dice al monstruo que a ver ahora si puede con esto, lanzando así el shuriken hacia la bestia. Lilac se pregunta si de verdad lo hizo, que eso no fue un solo golpe, fue un alineamiento, alma, mente y cuerpo, los tres pilares que nunca se ponen de acuerdo. La mayoría se quiebran intentando forzar la armonía, pero él no cayó nada, él escuchó. También piensa que él dejó que su cuerpo reaccionara, deja que la mente guíe lo suficiente para sentirlo, pero que no lo encierre. Dice que ese shuriken no es un alma, era algo que él invocó, era su voluntad, su instinto, su fuego hecha forma. Él no invocó el poder del alma, él es el poder del alma. Y esta grita con emoción que acabe con él, que no le dé la oportunidad de respirar. Y Hideoki dice que ya no se diga más, que lo va a convertir en humo, lanzando así un ataque directo. Después del ataque, Hideoki se queda parado con cara fachera, y de repente un golpe se le siembra en la cabeza. Rápido se voltea hacia atrás y le pregunta a Lila qué rayos fue eso. Acaba de matar un fantasma kaiju devorador de almas y salvar sus traseros. Merece al menos un minuto para posar como el personaje principal. Vamos, un verdadero hombre siempre celebra cuando tiene su primer beso. Solo debe imaginarlo, el potenciamiento del beso ultra mejorado. Es el arco más importante del protagonista. Y nuevamente le bajan los brillitos de un fuetazo. Hideoki le pregunta si en serio. Es increíble, uno ya no puede celebrar
darle un beso por aquí sin que le entren a palos. Fue solo un beso, un pequeño beso de Edna Moda. Y como son las cosas, Edna Moda lo besa y se transforma en Mr. Increíble. Pero como sea, supone que aún así valió la pena. Y se da cuenta que lo están dejando hablando solo. Rápido, saca su mono serpiente y le dice que no se largue así como sin nada. Solo estaba siendo un poco poético porque desangró su alma en ese momento. Y Lila dice que si la llamó Edna, entonces Edna no hace devoluciones de alma. Y Hideoki tiene que comenzar a llamar la reina de almas divina. Y todo ese alboroto lo está viendo su otro yo, que dice que eso es bastante interesante. Incluso ese poder puede ser moldeado, diciendo que es bueno saberlo. Y luego de un tiempo vemos a Hideoki tirado al lado de su cuerpo. Y Lila le dice que su cuerpo y su alma aún están atados. Incluso ahora, un hilo invisible tiene lo que era y lo que se ha de convertir. Solo tiene que guiar su alma y dejar que encuentre su hogar. Y solo así se despertará completamente íntegro. Pero si se mueve o interfiere en el flujo, puede que se rompa. Sin embargo, nuestro muchacho no se lo puede tomar en serio. Y el que comienza a reírse diciendo que lo disculpe. Pero es la primera vez que está tan cerca de un chico. Lila le dice que está tumbado junto a su propio cuerpo. Y Hideoki dice que exactamente es por eso que siente doble presión. Y Lila comienza a recitar un hechizo, quedando rodeados de una energía dorada. Y concentrándole en su abanico, golpea el cuerpo del prota, haciendo que todo se calme de repente. Y tras abrir los ojos, Hideoki se pone a celebrar, ya que puede sentir sus dedos y su ritmo cardíaco. Realmente ese es él. Y vean la pose fachera que tiene Lila. Pero bueno, quedó opacada por la gran celebración de Hideoki. Y es que en serio, comienza a dar un poquito de pena ajena, hasta que Lila le dice que tienen que hablar. Le dice que en el momento en el que se besaron no fue solamente magia o instinto. Algo se abrió dentro de él, algo que podía sentir en lo más profundo de su alma, no solamente en la superficie. Hay algo dentro de él que se está escondiendo, algo muy enterrado que se está retorciendo, y eso realmente no es natural. Después de su beso sintió algo más que magia, y es que hay cicatrices ocultas en su espíritu, cicatrices ocultas e inquietas. Hideoki pregunta que como que cicatrices en su alma, ¿acaso lo está relajando? ¿No pueden simplemente relajarse un poco sin esas conversaciones tan oscuras? Pero Lila lo silencia diciéndole que tiene dos fracturas fundamentales en su alma que requieren atención inmediata. Lo primero es que su alma compartirá ese cuerpo, ya que otra presencia se agita en su interior, cosa que no es natural, ya que dos esencias no pueden vivir pacíficamente. Seguramente ya ha sentido esa fractura, un eco que no le pertenece. Esa voluntad extranjera es la raíz de su inquietud. Hideoki dice que mencionó dos almas, pero sigue sonando una locura. ¿Cómo se supone que se debe vivir con dos espíritus que compiten por el control? Y Lila le dice que el primer problema puede pesar en su alma, pero el segundo puede sentir como cerca. Y es que su muerte se acerca, le pide que se esconde, ya que si no actúa rápido, no habrá una segunda oportunidad. Cosa que sí logra asustar un poco a Hideoki. Le dice que tiene que estar bromeando, vamos, no pueden ser tan pesimistas ahora mismo. Solo tiene que decirle que ese es otro de sus trucos. Y Lila le dice que ella está hablando muy en serio. Lo que le está diciendo no es un juego, reírse no cambiará lo que le viene. O lo afronta de frente o tendrá que resolverlo. Su problema no se trata de un fantasma o un espíritu insignificante. La fuerza que está detrás de su muerte se siente divina. Y es como si una voluntad todopoderosa lo estuviera buscando. Como si esa fuerza divina viniera directamente de los dioses. Cabe destacar que eso es algo que ya nunca había sentido antes. Si realmente fueron los dioses los que le pusieron esa sentencia, entonces están completamente impotentes. Pero aún así no está segura, ya que es posible que exista una posibilidad. Y es entonces cuando llega Sara llamando a Hideoki. Hideoki, tras verla, se sonroja y le pregunta qué rayos está haciendo ahí. Ella parece como si ha corrido un maratón, preguntándole si está bien. Y Sara, sin darle importancia, dice que el tipo con el que se peleó en el callejón logró escaparse, matando a los únicos dos policías que lo llevaban capturado. Y ahora se dirige a ese lugar, ya que él lo está buscando. A quien los humanos llaman Dios no es una figura ni una voz, sino una voluntad intocable, a la cual los humanos recorren cuando están asustados o desesperados. Le dan muchos nombres, pero todos hacen lo mismo, rezar. Algunos rezan por fuerza y otros por riqueza, y el resto reza por amor. A medida que el mundo se perfeccionaba, la humanidad ya no necesitaba luchar. Las mentes humanas resolvieron todos los problemas, y las herramientas se fabricaron más rápido de lo que las manos podrían hacerlo. No más guerra, no más hambre, no más caos, solo tranquilidad. Y en esa tranquilidad, algo se rompió. Oraron pidiendo que Dios les quite la vida. Pero Dios no responde solo porque alguien pregunte. La vida no le pertenece para renunciar a ella. Le pertenece a Él y la tomará cuando decida. Esa es la regla, la única que la humanidad no puede cumplir. En las antiguas enseñanzas la oración no era solo una súplica, era fuerza, estaba viva. Imaginen un tablero de ajedrez, un rey blanco solitario avanzando sin su ejército, cruzando el tablero paso a paso hacia
hacia el bando enemigo, suplicando caer. Pero, si Dios juega con las negras, ¿tomaría la pieza? ¿Daría el jaque mate? ¿O dejaría que el tablero se congele en un empate solo por misericordia? Cosa que tiene pensando Takakura, que medita sobre el poder del alma. Y volvemos al presente, donde Sara le dice que vienen por él. Hideoki le pregunta a qué se refiere, quién viene por él. Y Sara le dice que el tipo con el que peleó el otro día. Intentaron identificarlo, pero no hay nada que se mantenga. Nombres falsos, historias falsas. Todos los registros están encriptados. Se suponía que saldría pronto, solo le faltaban unos pocos días. Pero cuando el guardia del turno en la noche abrió su celda, perdió los estribos y acabó con los únicos 2 oficiales que estaban ahí. Ni siquiera corrió, solo se quedó en ese lugar, susurrando su nombre. Ella no lo entendió hasta que despertó y él se había ido y la puerta estaba abierta. Y él estaba parado ahí, justo enfrente de la puerta. Ella no sabe lo que pasó, pero ese tipo no ha terminado con él. Y le ordenó que le dijera que va a estar esperando en el mismo callejón que se enfrentaron la última vez. No le gritó, no la amenazó, simplemente se quedó ahí, mirándola directamente a los ojos. Y fue entonces cuando su intuición lo supo. Ese tipo venía por él. Sara le pregunta qué deberían hacer ahora, y Hideoki dice que debería ir. Sin embargo, Lila le dice que no lo haga. No debe toparse con ese tipo, ya que hay algo raro en ese hombre, algo mucho más profundo que la ira y la venganza. La misma fuerza divina vinculada a su sentencia de muerte está vinculada a ese tipo también, y es en ese momento cuando una llamada le entra al teléfono a Sara. Esta se pregunta quién está llamando y se da cuenta que es Abraham. Dice que si él está llamando ahora es probablemente porque algo esté relacionado con Vara, algo debió haber pasado. Abraham le pregunta si ella se encuentra bien, y Sara le dice que sí, se encuentra con Hideoki en este momento, y este le dice que ha encontrado algo. Más pruebas subidas sobre el caso que estaban trabajando. Ha conseguido localizar la residencia registrada al nombre de Vara y ahora mismo se encuentra en ese lugar. Está vacía, pero hay un ordenador, un par de discos duros y algo que tiene que ver. Sara pregunta qué es eso y Abraham dice que es un diario, páginas y páginas de divagaciones, pero hay una cosa que sigue apareciendo. Hay una lista de nombres y uno de ellos es el de Hideoki y el resto del libro está cubierto por la misma frase una y otra vez. Tu deseo ha sido concedido, ha llegado tu momento. Sara se pregunta qué rayos significa esa frase y Abraham dice que esa misma frase está subrayada por todo el suelo. Esto ya no parece que está obsesionado, esto luce como si fuera parte de algo mucho más grande. Le pregunta si se encuentra con Hideoki en este momento, ya que de ser así es mejor, ya que es bastante bueno que escuche, ya que lo que están viendo no es una obsesión aleatoria. Hideoki pregunta si hay algo en lo que él puede ayudar. Abraham le pregunta qué más quiere decir, además del hecho de que su nombre aparezca por todas partes en el apartamento de ese tipo, o el hecho de que encontraron un disco duro con un historial de chat entre él y ese tipo, cosa que deja sin palabras a Hideoki. Ella es parte de eso, lo quiero o no. Y aquí está la peor parte. Vara no es solamente un chiflado con rencor, él forma parte de algo mayor, algún movimiento o secta que responde a los deseos, y su nombre está en la lista de remitentes. Todos los nombres que han encontrado en su chat o son asesinos o son cadáveres, y todos y cada uno de ellos están relacionados con el caso que llevan investigando más de 5 meses, por lo que será mejor que piense recordar lo que pidió. Y esa última información clava el silencio en el lugar. Algunas oraciones no se elevan, se hunden y cambian de forma. Los que desean desaparecer se llaman Mequila, y cuando Dios responde envía un tulpa, no para salvar, sino para acabar con ellos. Lo hace de una forma definitiva y silenciosa, así que cuando la muerte conozca tu nombre, vas a oír o te congelarás. Y Hideoki, bastante asustado, dice que él va. Lila le pregunta si acaso lo está escuchando. Si ese tipo es quien imparte su sentencia, quizás no vuelva. Y Hideoki le dice que sí, la ha escuchado muy bien. Lila le pregunta entonces por qué camina derecho hacia allá. Y Hideoki le dice que es porque necesita saber. Lila le pregunta qué necesita saber. ¿Acaso necesita saber el dolor de la muerte? Y Hideoki le dice que necesita saber qué es. Si ese es realmente su final, entonces no se va a esconder de él. Él no fue quien pidió esa situación, pero lo ha encontrado de todas maneras. Y le guste o no, eso ya no es el problema de una sola persona. Él sigue siendo un detective junior, ¿no es así? Y ese caso tiene su nombre. Sara le dice que trajo su ropa, está en el coche con uno de los muchachos de la estación, además de pedirle que no se vaya a morir. Y Hideoki le dice que no está planeando eso. Y Lila, mientras ve que se van, queda bastante preocupada. Dios no acaba con una vida solo porque alguien le pida que lo haga. Aunque el rey blanco entre solo en el reino negro, él no se moverá. Él no pulsa el botón sí. Él no da jaque mate a la orden. Pero, ¿y si nunca hubiera sido necesario? ¿Qué pasaría si 2 oraciones chocan
chocan. Uno ruega desaparecer, quemarse hasta que no quede nada, y el otro obedecer, ser utilizado por la voluntad de Dios. Entonces juntos completarían una frase que Dios nunca tuvo que escribir. La respuesta aparecería no como misericordia, sino como consecuencia. No nacida por orden, sino nacida por renuencia. Cuando suficiente almas se rinden, el sí se impone por sí mismo. ¿Es realmente Dios quien responde a las oraciones más profundas? ¿O es la Mequila, aquellos cuyo dolor resuena lo suficientemente fuerte como para romper el silencio? ¿Qué son los tulpas realmente? ¿Mensajeros? ¿Herramientas? ¿O algo que ni siquiera ellos mismos entienden? Y por este callejón vemos al chico de antes diciendo que su deseo ha sido concedido. Ha llegado su momento. Ya luego, vemos a uno de los investigadores que se encuentra con Abraham, diciendo que ese tipo es un completo psicópata. Todos esos garabatos, los símbolos, los nombres, es como un santuario de una secta. Y el hecho de que el nombre de Hideoki se encuentre en esa lista, es un desastre a otro nivel. Y Abraham dice que no lo entiende tampoco, pero si hay algo que puede desenredar eso un poco, es el mismo Hideoki. ¿Acaso no importa quién pulsó el botón? Mientras tanto, este tipo sigue diciendo que su momento ha llegado. Ya luego, llegan con el coche de policía al callejón. Sara pregunta si ese es el callejón que usa siempre para ir a la estación. Y Hideoki dice que sí, es el mismo que toma todos los días. Sara dice que es una locura lo diferente que se siente ahora, pero supone que no ha sido el callejón que ha cambiado. Y le pregunta si está seguro de que no quiere parar. Y Hideoki le dice que no mientras le hace una señal al tipo de carro. Este pide que le espere un minuto. No le diga qué es ese tipo de salidas. Hideoki le pregunta de qué habla. Y este dice que ya sabe. A la luz de la luna, un rincón secreto y sin respaldo. Una clásica operación romántica. Y de la nada saca un gorrito y le dice que ahí tienen, poniendo estos dos más rojo que el tomate, cosa que hace que nuestro muchacho agarre a Sara y salga corriendo del lugar, y el pobre poli no sabe lo que hizo mal. Ya luego, Sara dice que ese lugar parece mucho más espeluznante por la noche. Le continúa diciendo que la siguiente esquina, donde están los contenedores de basura, una vez pasó de largo. Esa fue la primera vez que experimentó que se saltaba algo, después de comprar algunos dulces y chocar accidentalmente con Abraham, justo en la entrada de este callejón el 7 de julio. Incluso el hecho de que ese callejón se inclina ligeramente hacia la izquierda cerca del final, lo que hace fácil mantener el equilibrio. Hideoki le pregunta cómo recuerda todo eso si ella ni siquiera estaba ahí, y Sara le responde que él se lo dijo. Fue la segunda noche que se quedó en su casa a dormir. Le explicó todo a detalle. Andaba de un lado a otro, desahogándose y repitiendo cada golpe como si fuera un coreógrafo de pelea, cosa que Hideoki no recuerda, así que le pregunta qué más hicieron durante esos 5 días, y Sara le pregunta a qué se refiere. Quiere decir, comieron juntos, vieron ese estúpido programa de cocina que tanto le gusta, combate de cuchillos o lo que sea, además de que le enseñó a hacer eso de bloquear la muñeca. Aún así, sigue sin ser muy buena en ello. Además, también sigue llamándola a su compañero temporal. Decía que era para entrenar. También era extrañamente bastante dulce. Le preguntaba si había cenado, si había dormido lo suficiente o si necesitaba un té. Y es entonces cuando Hideoki la para y le dice que han llegado al lugar. Dice para sí que el aire aún huele a esa noche. Metal, sudor y asfalto. Recuerda el sonido de sus pies raspando el suelo antes de lanzarse hacia él. No habló ni una sola palabra, solo ojos que parecían que ya lo habían enterrado. Cada movimiento parecía fuera de lugar, como si no estuviera intentando ganar, sino simplemente deshacerse de él. E incluso ahora sigue pareciendo que él está ahí. Y es entonces cuando una voz desde atrás le dice que le llevó mucho tiempo. Él ha estado esperando por él justo ahí, con ese aire tan familiar, preguntándole si no piensa lo mismo. Dice que ese día le dejó una marca y piensa devolverle el favor. El destino es bastante curioso. Paso a paso todo vuelve a empezar, dándole nuevamente la bienvenida a Takakura. Hideoki le pregunta cómo sabe su nombre, y este le pregunta si en serio él ha sido el único que lo ha olvidado. Hideoki dice que está cansado de que la gente sepa cosas que él no. Todos hablan como si tuviera que acordarse, pero no fue él quien vivió esas cosas. Varas dice que habla como si fuera extraño, pero él era quien movía los hilos desde atrás. Quizás él es el impostor aquí. Hideoki le pide que lo diga otra vez y le jura que lo hará sangrar de nuevo. Y Varas le pregunta si lo ha olvidado después de todo lo que construyeron juntos. Ellos empezaron desde cero. Él era quien decía que gobernarían en el infierno juntos y que el mundo los recordaría a ambos. Construyeron algo ellos dos, un pacto, un propósito. Lo llamaron las 5 palmas, una corrección de Gang para un mundo que dejó de merecer misericordia. Esa marca es un recordatorio de que no suplicarían, lo harían a la fuerza. Si la mano que guía, la llamada mano de Dios, no puede cambiar el mundo, entonces van a matar al líder en su lugar. Entonces ya logró recordar, o debería llamarlo manos de Dios. Y es en ese momento cuando la contraparte de Hideoki, al cual llamaremos Takakura, toma el control
control del cuerpo. De inmediato responde y dice que vaya, mira quién está por ahí. Nada más y nada menos que la Quinta Palma, tan dramático como siempre. Supone que es hora de que descubra lo que ha estado tramando a sus espaldas. Hideoki vuelve a tomar el control y dice que ya es suficiente. A él no le interesa nada sobre su bando, sus tatuajes, o ese supuesto dios de las manos del que habla. A él no le interesa nada de lo que está hablando ahora. Él no es quien él cree que piensa. Y ya ha terminado de hablar. Va a venir con él vivo o muerto, sacando de su abrigo un arma y apuntándolo le pide que se ponga de rodillas, ya que no lo va a decir 2 veces. Mientras lo apunta, se pregunta qué rayos era lo que pasaba. Esa tal pandilla, esos tatuajes, todo eso de lo que está hablando. ¿Acaso dirigía mientras dormía y él es solo la sombra? Sara le pide a Hideoki que se detenga, ya que eso podría arruinarlo todo. Y este la manda a callar y le dice a Varas que ese es su último chance. Y haciendo la cuenta regresiva de 1 a 3, en el número 3, un disparo se hace presente, dándole directamente en el brazo derecho, haciendo que grite de dolor. Takakura, dentro de su mente decepcionado, dice que debe mirarse. Una sola bala y toda su mente comienza a temblar. Y se pregunta con qué lo han emparejado. ¿Qué creía? ¿Que se quedaría ahí parado y no le dispararía? ¿Que estaría ahí sin respaldo o sin protección? Solo apuntar y rezar para que el mundo siga tu juego. No es un superhéroe, es un debilucho andante. Y mientras Hideoki se retorce del dolor, Varas le dice que él fue el único que levantó el arma. Él no ha venido aquí para hacer un tiroteo. Él fue el que hizo de esto un juego de armas, así que él trajo una también. Así que no debe sorprenderse cuando el gatillo sea apretado. Sara, nerviosa, le pide que la mire, que se quede con ella. Él no está muriendo, solo tiene que respirar. Y Varas, viendo a Sara, dice que ha metido a otra persona en eso, lo que significa que él también puede hacer lo mismo, apareciendo varios cánteres atrás. Le pregunta si recuerda las 5 palmas. Ellos una vez lo siguieron, ellos creían en él, y ahora están aquí para recordarle lo que ha dejado atrás, para darle fin a lo que él inició. Están ahí para acabar con él, las manos de Dios. La pandilla comienza a ponerse creativa y dice que escucharon que antes Hideoki era alto, pero bueno, suponen que aún lo es. Dice que empezarán rompiéndole la pierna derecha, o quizás sea más divertido verlo derrumbarse si empiezan por la chica, ya que parece que grita muy bien, o quizás suplique, ya que le encanta verla suplicar, y quieren ver quién llora primero, la mano de Dios o la chica que está detrás de él. Sara, enojada, le pregunta quién quiere ver suplicar, y es entonces cuando Hideoki toma su brazo y le pide que no se meta en eso. Esa no es su pelea y tampoco debería ser la de él. No los conoce, no conoce la pandilla, no conoce nada. Pero si pierde la vida por algo que no pidió, entonces bien. Pero si ella sale herida por su culpa, nunca se podría perdonar. Así que le pide por favor que se mantenga fuera de eso. Todos esos disparates de la mano de Dios, bandas y profecías, nada de eso le parece lógico y tampoco lo pidió. Pero si ahora le están intentando arrastrar a eso, ahí es donde él va a poner el límite. Si él tiene que derramar su sangre en eso, pues que así sea. Y le dice a Varas que dejará su fe enterrada en ese lugar con sus propias manos. Y Varas, sonriendo, dice que ahí está esa mirada en su rostro. Aunque no sea él, su rabia se siente igual. Y mandando a todos a atacar, dice que la Quinta Palma se mantiene erguida. Ha llegado el momento de derribar a la mano divina. Y Hideoki le pide a Sara que se marche al lugar, terminará con eso rápido. Y después de la pelea irán a comer, y ella elegirá. Y no debe preocuparse, no se irá a morir antes del postre. Cosa que la sonroja y le dice que es un bastardo idiota. Comenzando así la pelea. Y Takakura dice que ahí va otra vez. Solo se lanza por ellos con los puños en alto, como si el mundo entero estuviera esperando para regalarle la victoria. ¿Qué se cree que es esto? ¿Un manhwa shonen? Los héroes también mueren, y él ni siquiera es el protagonista. No hay manera de que sobreviva ese lío, y como es demasiado estúpido como para dar un paso atrás, tendrá que intervenir. Pero ahora está completamente consciente, concentrado. No puede entrar así como lo hacía antes, a menos que esa cosa del poder del alma funcione después de todo. Quiere ver hasta dónde llegue esa madriguera de conejo. Debe dejarlo entrar, debe dejarlo tomar el control. Después de todo, esa también es su historia. Esos idiotas se creen revolucionarios, cantando canciones de fracaso y llamándolo destino. Gritan sobre la salvación, pero ni siquiera pueden salvarse a ellos mismos. Pero ese poder del alma no es rebelión, es ascensión. Algo mucho más allá de este callejón, de esta ciudad, de este mundo. Si puede alcanzarlo, hará todas las cosas nuevas. Y si cae intentándolo, lo arrastrará con él hacia la tumba. Y cuando Hideoki llega, Takakura le da la bienvenida al teatro de la mente. Por supuesto, ha vuelto sangrando y desorientado, y sigue desfilando por ahí como si esa historia alguna vez hubiera sido suya. Hay una puerta en la parte de abajo, la que tiene la Quinta Palma sobre ella. Ahí es donde se pudren sus verdades. Debe abrir esa puerta, y limpiar ese desastre. No por él, sino como agradecimiento al mismo por haber dominado el poder del alma. Pero cuando todo esto termine, él le va a pertenecer. Porque esto nunca tuvo que ver con pandillas, ni con oraciones, ni con sangre en los callejones. Todo eso
eso va a terminar cuando los dioses se arrodillen o mueran, dejando caer a Hideoki en lo más profundo de su mente. Mientras tanto afuera, Takakura acaba de tomar el control. Uno de la pandilla pregunta si él se acaba de mover, cosa que cree imposible ya que lo dejaron molido a golpe. Entonces, ¿por qué? Su cuerpo está temblando. Y es entonces cuando Takakura comienza a temblar, que dice que eso es bastante adorable. Ahora deben dejar que les muestre cómo es realmente la vida. El moreno intenta hablar pero le cierra la boca y salta por encima de todos ellos. Los demás se preguntan si acaba de mandar a Kai volando de un solo golpe. Eso no puede ser, ya que ni siquiera era capaz de moverse hace un segundo. Entonces, ¿qué rayos está pasando ahora mismo? Takakura les pregunta si en serio pensaron que eso podría matarlo. Es adorable, realmente adorable. Entonces, deben iniciar con ese jueguito del cazador de las manos divinas. Mientras tanto, en lo profundo de la mente, se encuentra Hideoki tirado en el suelo, y dice que entonces, si era el que se encontraba detrás de esos saltos, detrás de todo lo que falta, las horas, los moretones, los desmayos, la respuesta nunca estuvo oculta, y estaba justo ahí, justo delante de sus ojos. Entonces, ¿qué es eso? Incluso en su propia mente, esa puerta no es de él, cada recuerdo lo lleva de vuelta a él, cada puerta esconde partes de Takakura, no de él. Realmente pensó que era el personaje principal, y resulta que es el invitado. Se pregunta hasta cuándo tiene que vivir bajo la sombra de otra persona, porque todo siempre es sobre él. Mientras ve las imágenes de los recuerdos, pide que basta ya. Vas a demostrar recuerdos de una vida como si fueran de él. Nada de eso le da respuesta a quién es él. Ver el dolor de otra persona no significa que sea suyo. Él llegó a este lugar para encontrarse a sí mismo, no para encontrarlo a él. Entrándonos en lleno en uno de sus recuerdos. En él vemos a este tipo de aquí que estaba fumando, y cuando ve a alguien con una especie de tubo en la mano, dice que ya era hora. El del tubo le dice que ya lo sabe, no debe encender cigarrillos a menos que él esté ahí. Y el de rubio le pregunta qué pasa ahora, otro cadáver o otro sermón. Y el del tubo, que resulta ser Takakura, le pide que no lo joda, sabe perfectamente por qué está ahí. Y ahora debe sangrar por eso. Hideoki se pregunta si él mató a ese tipo, pero no importa, ese es su mundo, su violencia. Lo que importa es lo que tiene delante de él. Esa fue la tercera puerta por fin, y no son suyas, esas eran de él. Ya no quiere ser un invitado en el pasado de otra persona. Esa vez se recuerda a sí mismo, y tras abrir la puerta y pasar por ella, se da cuenta que no hay nada del otro lado. Ni siquiera una pared, ni memoria, ni luz, simplemente nada. Se pregunta si en ese lugar de verdad no hay nada sobre él, realidad que lo está comenzando a asustar. Mientras tanto, Takakura se encuentra fuera de control. Para él, todos son simplemente lentos. Derriba a uno y pregunta quién es el siguiente. Y en medio de todos, dice que la mano divina está justo ahí. Los reta a que vengan a por él. Y cuando todos llegan, dice que perfecto, lo tiene a todos cerca como lo había planeado. Y en un instante acaba con la mayoría de ellos. Y tras terminar con la mayoría, pregunta si en serio ese era el ejército que se suponía que debía matarlo. Corriendo por todas partes como perros callejeros, lanzando golpes sin morder. Llevan el nombre de las 5 palmas, como si eso tuviera algún significado. Pero él solamente está usando una y aún así está arrasando. Les pregunta dónde está la parte donde sufre. Esto no es una batalla, es una broma con víctimas mortales. Ni siquiera merecen el moretón de su rodilla. Ha visto niños pequeños haciendo rabitas mejores que ellos. Toda esa charla, todo ese orgullo. Y eso es lo que le traen al perro de casa. Solo tienen que mirar ese desastre. Están perdiendo contra alguien que tiene un brazo medio muerto. Y tomando uno de lo que está inconsciente por la cabeza, le pregunta si aún respira. Y dice que harán una pequeña prueba. Y acercándole la mano al rostro, le pide que le diga, ¿acaso esa mano sirve para algo? Y está esperando su respuesta. Venas hinchadas, huesos torcidos y todo relativamente cerca. Le pregunta si lo tocaría, si dejaría que eso toque su rostro. Pero sin recibir respuesta, le pregunta entonces por qué. Porque ellos sí pueden tocarlo. Y mientras muela golpe a quien está inconsciente, alguien aplaude por detrás. Se trata de Varas, que dice que no pensó que todavía llevara dentro de ese demonio y que lo haya traído a su propia carne. Dice que es una pena ya que le ha costado uno de los suyos, pero por ese espectáculo ha valido gratamente la pena. Y supone que solo hacía falta un poco de sangre para traerlo de nuevo a casa. Y dirigiéndose hacia él, le da nuevamente la bienvenida a las manos divinas. Varas, tras el ataque, dice que aún sigue estando en forma. No trajo de vuelta un fantasma después de todo. Y preparándose desde atrás, dice que entonces verá si están listos para eso, colocándole una patada en la cabeza. Dice que no esperaba que lo clavara tan limpio. Es lento, más lento de lo que recordaba. Y Takakura, tomando su pie, lo destroza de un apretón, haciendo que este grite del dolor. Y le pregunta qué tan difícil es hablar cuando le crujen los huesos, y si eso es todo lo que tiene. Pero mientras este todavía lo sostiene en mano, Vara le hace una llave con los pies, diciendo que ahora lo tiene. Y Takakura
Takakura dice que eso es nuevo. Varas le dice que él está lleno de sorpresas y él no tiene escapatoria, comenzando a rellenarla a golpes. Y Takakura, saltando hacia atrás, dice que verá que se rompe primero. Varas se pregunta qué pasa, él acaba de saltar con él alrededor de su cuello y mientras van en el aire, Takakura dice que aún ama lo creativo que es, pero enrollarse como una serpiente alrededor de un cocodrilo es un poco atrevido y un poco suicida. Incluso si ese cocodrilo está cojeando, incluso si a ese cocodrilo solo le quedan 2 patas después de que se la haya mordido, todavía sigue teniendo colmillos. Y por más que Varas sigue diciendo que los matará a ambos, el golpe sigue adelante. Y en un instante cae parado justo detrás de él, y celebrando como un niño dice que su cuello aún está intacto, y a ese arte lo llama ballet de huesos rotos, pero se había olvidado de que no estaba peleando solo con una persona, y ya que los tiene al frente, se acuerda de algo raro que dijo Varas: tu deseo se ha cumplido, ha llegado el momento, y él no preguntó qué rayos significaba esa cosa, y como él ya no se encuentra entre nosotros, le pregunta quién va a explicarle lo que significa. No deben preocuparse, solo necesita que su columna esté lo suficientemente recta como para que puedan hablar. Así que pueden relajarse, ya que no más de ellos volverán a su casa como un vegetal.